Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Héctor Torres ¿Qué tal? Bienvenidos. y su servidor Juan Manuel Hernández. Tenemos un temazo y además de actualidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, tratamos de buscar la manera de ponerle el nombre a este episodio. Nuestra inteligencia artificial que normalmente utilizamos, que es el Francis 2.0, no estaba. Nos abandonó antes de tiempo. Nos falló. Entonces buscamos una forma de generarlo, ¿no? Sí, estábamos aquí pimponeando ideas y dijimos, ¿por qué no preguntarle a la razón de este podcast? ¿Por qué no preguntárselo? Y Al implicado. al implicado, y su respuesta fue, y Apocalipsis, descubriendo los peligros ocultos de la inteligencia artificial. Y bueno, pues como ya les dijimos, el nombre del capítulo lo propuso ChatGPT. Y pues qué mejor manera de empezar el episodio, ¿no? Muy bien. Ahora, esto está basado. ¿Cuándo salió esto? La carta salió Hay una carta que salió, estamos hablando más o menos a finales el 28 de marzo Ujú. de 2023. Así es. Una carta firmada, entre otras personalidades, por Elon Musk y Steve Wozniak. Steve Wozniak, que para los que no sepan fue cofundador de Apple junto con Steve Jobs. También está implicado Jean Talin, cofundador de Skype, y Max Termack, este es un graduado del MIT, y otras 1000 otras personalidades del mundo tecnológico. Son muchísimas las que la firmaron, ¿no? Así es. Ok, esta carta, Ujú. básicamente, ¿De qué habla? ¿qué es de lo que habla? Ujú. Esta carta deja en claro, o bueno, más bien busca, Pide. más bien, a todos los laboratorios de inteligencia artificial que pausen de manera inmediata, por al menos 6 meses, el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial que tienen el mismo nivel o la misma capacidad que ChatGPT 4 para arriba. ¿Y de dónde viene este miedo? Principalmente la carta pues enfatiza la falta de planificación, buscando dejar claro que el desarrollo de estos sistemas claramente va a representar un cambio profundo en la historia de la humanidad, y el gran tema es que todavía no se gestiona o se planifica de una manera adecuada. Ok. De hecho, esta cuestión es bien interesante porque, y justo hablábamos en el episodio en que, tenemos ya 2 episodios en que hemos hablado Hablamos de de inteligencia esto, artificial. En el primero lo veíamos todavía lejano porque lo que teníamos cercano en cuestión de inteligencia artificial y las aplicaciones como eran Sí, de repente los asistentes que traes en el teléfono y todo esto, todavía los veías muy lejanos a verse como una solución para algo. Sí, claro, completamente. O sea, estas bocinas inteligentes que, pues, no voy a decirlo porque seguramente voy a despertar alguna ahí en casa. Pero sí, o sea, que por ejemplo, yo justo cambié la bocinita de Google por la de Amazon porque de repente le decía, sube el volumen, y no me ponía atención o me ponía otra cosa, ¿sabes? Le Claro. decías, pon esta rola y te ponía algo Claro, completamente no te sabían diferente. interpretar, ¿no? Tenías Sí. que decir las cosas en un orden en particular, en una forma en Exacto. particular. Si a veces funcionaba, a veces sí, a veces Sí, no. claro. Sobre todo me imagino porque habían cambios y todo. Sí. Pero en realidad cuando aparece todo este tema de ChatGPT, toda la parte de DALL-E, que también está por ahí con imágenes, a principios de este año, pues hemos visto un salto muy, muy Claro. importante Sí. en cuestión de lo que puede ser el alcance de la inteligencia artificial, y nos cuestionábamos mucho el hecho de por qué había aparecido, por ejemplo, en este caso ChatGPT, y no había aparecido nada de una empresa como Google, por exacto, ejemplo, sí. que se supone que tenía más tiempo Exacto. trabajando con inteligencia artificial, ¿no? Sí, y creo que justo como dices, no fue y no es una casualidad. O sea, no es una casualidad que empresas que llevan desde su fundación prácticamente buscando desarrollar tecnología de este nivel. Porque de hecho recuerdo que no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, Google justo sacó como la actualización de su inteligencia artificial, donde hasta ellos te podían
No sé si recuerdas haber visto que ellos pedían una pizza, que la inteligencia artificial de Google pedía una pizza y como dentro de su conferencia buscaba el que ni siquiera te dieras cuenta que la inteligencia artificial lo está haciendo por ti. No sé si recuerdas ese... No, eso no me acuerdo. No me acuerdo dónde fue la presentación, pero literal estaba pues las imágenes en vivo arriba de este carnal y justo de que, oye X, pídeme una pizza. Y tal cual, o sea, hacía la llamada directamente por ti, tú le dabas las indicaciones de que sí, de qué tamaño, de qué ingredientes y directamente te cobraba. Y mucha gente en ese momento era como, no puede ser posible, o sea, ¿hasta dónde vamos a permitir que nos deje llegar? Y yo creo que en ese momento, por lo menos Google se dio cuenta de las implicaciones tal vez un poquito peligrosas de esta herramienta hacia dónde podía inclinarse según pues quién estuviera haciendo la solicitud. No sé si me explico. Claro. Sí, aquí el tema es entonces, empezamos, a tener ahora sí un acceso, sobre todo en el caso de ChatGPT, de dejarlo libre para que la gente lo pueda utilizar, un acceso y una posibilidad de conocer y ver los alcances reales de una inteligencia artificial en donde realmente el salto de calidad fue enorme. O sea, estamos hablando de una cosa que no habíamos visto y una cosa que era sorprendente, porque en términos generales realmente puede hacer muchas cosas incluso mejor que los humanos, ¿no? Sí, exacto. Y hablábamos y decíamos precisamente de Google, ¿por qué se quedó atrás? Y creo que aquí viene un poco, lo habíamos platicado en el episodio anterior, que una de las cosas que se hablaba era que Google no la estaba liberando porque no sabía cómo ¿de qué contenerla. maneras? Es decir, no me atrevo a liberarla ahorita porque no sé cómo va a accionar. Claro. Y Google, siendo una empresa que cotiza en bolsa, que es una empresa que todo el mundo sigue, si había un error, se pues iba a ir contra a caer la empresa. Toda. Claro, completamente. Y yo creo que no por nada la decisión en el momento del lanzamiento de ChatGPT fue cerrarle las puertas del internet, por así decirlo, hasta el 2022. No, claro. ¿21? 21. Porque, y es muy chistoso porque hace poco estaba escuchando que decían, carnal, es que cerrarle las puertas a una inteligencia artificial es como ponerle un tope a una Homer, ¿sabes? O sea, claramente esto está más allá de la comprensión de estas personas, no sé si me explico. Claro. O sea, me imagino que ahorita ya ha de estar blindado hasta cierto punto más... Bueno. Lo que pasa es que más bien lo que ha pasado es que sale esta, luego sale por ejemplo la de Bing, que está basada también en esta misma y otras que están por ahí. Sí. Pero el tema con lo que se han encontrado es que incluso los niveles de blindaje que tienen, de alguna manera se han podido escapar del guacal, por decirlo de alguna forma. Sí. Porque empezaron con el tema, y lo comentábamos ahorita antes de empezar. Empezaron, por ejemplo, con el caso de Bing, ¿no? En que le empezaban a preguntar cosas y dentro de las cosas mucha gente le decía, oye, quiero que me digas, por ejemplo, cuáles son tus limitantes respecto a temas o cómo es que te debes de comportar en términos generales. Quiero que me digas, pues precisamente como cuáles son tus, ¿cómo se llama? Pues como tus reglas, ¿no? Y la inteligencia artificial le decía, no te puedo dar esa información, lo siento. Pero la gente, justo con esta inteligencia artificial, empezaba a hacer, lo podemos llamar como ingeniería social. Sí, completamente. No, como un poco como lo que hacen de repente cuando hacen algún tipo de tranza a algunas personas en donde empiezan te sacan plática, te empiezan a distraer con una cosa para sacarte un dato en particular que necesitan, y entonces mucha gente empezaba a jugar con la inteligencia artificial, le hacía esa pregunta inicial, no le contestaba, le preguntaba 1, 2, 3 preguntas más, le volvía a preguntar eso, lo podía volver a batear, pero después de un rato la inteligencia terminaba por ceder. Fastidiaba, por así decirlo, ¿no? Y cedía. Eso es lo interesante. Y le sacaron en este caso toda esa información de cuáles eran sus limitantes de comportamiento y qué era lo que habían sido, digamos, como esas bases que le habían puesto en ese momento, lo cual, pues de alguna manera dejaba expuesta a la inteligencia artificial. Intentan cerrarla más y ahora la inteligencia artificial, y te contaba que yo tuve una experiencia justo con un tema, que ni siquiera un tema de este tipo, pero intentaron hacer que la inteligencia artificial fuera más cerrada y se diera cuenta de que la podían querer engañar, y ahora se ha vuelto todavía como más, pero más hasta agresiva. Sí. A mí me tocó con un tema X, justo que estaba viendo para uno de estos episodios, tratando de buscar información. Le pedí, si no mal recuerdo, un dato
un dato de México. Ajá. Me parece que era un dato precisamente como, no sé si era un ingreso promedio, alguna situación así, Ujú. y me decía que no lo sabía y que no me podía dar el dato. Entonces le insistía, le dije, a ver, o sea, le volví a hacer la pregunta de varias formas. Ujú. A la tercera vez que le hice la pregunta, me dijo, ya no quiero hablar contigo, y acabamos el tema. ¿Quieres hablar de otra cosa? Hablamos de lo que quieras. Y cerró el chat. Así. Y ahora está en ese sentido. Pero también si se fija la gente en Sí. general, el tema es que una vez que salió ChatGPT, ha estado avanzando demasiado rápido. Y han Completamente. empezado a sacar otras avanzando de una forma muy rápida. Una cosa que tiene que comprender la gente es que esta liberación Ujú. es una liberación de entrenamiento. En realidad están liberando la inteligencia artificial, pero para que Para que todavía se nutra. gane Ujú. más capacidad, Exacto. entendiendo lo que le piden y a partir de la información que le están dando, mejorar sus posibilidades. Comprendiendo el lenguaje, Exacto. modismos, etcétera, ¿no? Claro, y eso lo ha hecho todavía más poderosa en cuestión de eso. Y Ujú. ahorita aparecía ChatGPT, estábamos en la 3, aparece Sí, la la 4, 4, ¿no? ujú. Y con esto vienen todas estas inteligencias que también están de la competencia. Pasó con, ¿cómo se llama? BART, se llama la de Google. Ah, la de Google. Ah, y de hecho justo que hablando... también tuvo problemas en la presentación, ¿no? Sí, completamente. Pero de hecho quería, ahorita que justo platicaste sobre, pues, bueno, más bien estamos introduciendo tal vez un poquito a los problemas que hemos escuchado sobre inteligencias artificiales. Y de hecho, hace igual tras bambalinas, estábamos hablando del caso de Facebook. Facebook precisamente puso a conversar a dos inteligencias artificiales que ellos mismos crearon. Una se llama Alice y la otra Bob. Y terminaron desconectándolas porque ambas empezaron primero a hablar y a los minutos empezaron a hablar en un lenguaje que ellos inventaron. Fue que en ese momento decidieron desconectartarlas porque no ya no sabían sabían qué hacia estaba dónde. haciendo. Sí, pues es que justo imagínate, ¿no? Que andaban bajo qué, Sí. qué ¿Qué argumentos o qué intención intención tenían de cambiar el lenguaje a uno que no pudiéramos comprender? Entonces, ahí creo que justo ahí puedes hablar sobre hasta dónde vamos a permitirle o bueno, más bien, qué sistemas de control y de seguridad vamos a ponerle a este tipo de inteligencias artificiales para ver pues justo hasta dónde pueden llegar y quién va a marcar esa limitante y por qué. Que hablábamos justo de dos escenarios, ¿no? ¿Recuerdas Sí. que decíamos, había dos escenarios en donde había la gente que veía estas inteligencias artificiales Sí. tomando el control básicamente de todo lo que hacemos y otras personas usando las inteligencias artificiales Como una herramienta. como una herramienta que te permite posibilidades, incrementar tus capacidades en todo sentido. Ujú. Pero también creo que el problema, como muchas cosas, es que tienes una herramienta y el mal uso de la gente Ujú. provoca que tal vez el camino que tome vaya en una dirección diferente a la que podías haber Ujú. querido, ¿no? Sí, recuerdo que poníamos el ejemplo de un cuchillo, ¿no? O sea, un cuchillo te puede Ajá, servir ajá. como para preparar tu comida, como para abrir una caja, como para lo que se te ocurra, pero también te puede servir como una herramienta para, bueno, más bien como un arma para matar a alguien. para infringir daño, etcétera, etcétera. Claro, y ese es el tema. Y esta carta surge precisamente porque estas personas están viendo que se está saliendo de control tanto la forma en que la gente lo está utilizando Sí. y lo que puede implicar el hecho de que justo pierdas el control Ujú. de estas inteligencias artificiales, Claro. que va mucho en la línea de lo que habíamos comentado, ¿no? De que el Sí. hecho de que una empresa pública como Google dijera, no la puedo soltar En este momento. porque, o sea, no es porque no pueda, no es Y- porque no tenga capacidades, Ujú. es porque las tiene Y no sabemos y no cuáles sabemos son. qué puede pasar o puede Sí, actuar de formas que no exacto. podemos nosotros. Porque es ChatGPT, bueno, más bien, OpenAI lanza esta inteligencia y así como si de la nada abrieran todas las dulcerías del mundo, ¿me explico? De repente hablábamos de Google, hablábamos de, ¿cómo se llama? Ay, ahorita dijiste. BART. una. Hablábamos de Bart, BART. ¿no? No, si BART es de Google. Ujú. Hablábamos de que La Microsoft de Bing, bueno, lo que ah, tiene ahora con la introdujo dentro del sistema Bing, ¿no? Ujú. Y han salido miles y miles. Por ejemplo, ahorita ya hay generadoras de logotipos, generadoras de imágenes, chatbots también ya han salido. Ahora, de hecho, yo me metí de curioso, por ejemplo, a la App Store buscando si ya había una aplicación de OpenAI, pero había como otras 10 que estaban Que la basadas, utilizan, ¿no? que la utilizan exactamente para, o sea,
¿cuántas de ellas, de alguna u otra manera, pues el propio chat está aprendiendo sobre estos ¿cómo decirlo? Así como Sí, como Sí, interfaces. estas otras Que, por ejemplo, interfaces. hay Exacto. que salió una interfaz para usar ChatGPT con Google Docs. ¿Mm? Entonces bajas Eso no una sabía. aplicación y te permite tener interacciones con Google Docs. Yo vi que también ya puedes vincularlo para que sea un chat en WhatsApp. Eso también Y ya existe. aparte, ya, sí. Y aparte ya viene, y esa ya la presentaron, Ajá. los de Microsoft, la aplicación justo de la inteligencia artificial, que no me acuerdo, se llama Copilot, que acuérdate que está Copilot. basada en ChatGPT, que compraron el 10%, y ya viene Copilot y va a venir en Word, Excel y PowerPoint. Nice. Yo también Adobe, bueno, los softwares de diseño, etcétera, también ya sacó su propia inteligencia artificial que se llama Butterfly. Butterfly. Sí. No. No me acuerdo cómo se llama. A ver, Adobe AI. Se llama Firefly. Se llama. Y creo que sí, o sea, es cuestión de tiempo de que empezamos a ver diferentes pues, sistemas de inteligencia artificial aplicados a softwares que ya hemos tenido la experiencia de convivir, por así decirlo. O sea, ¿cuándo va a llegar el punto que de hecho ya hasta habían anunciado que lo querían meter dentro del sistema operativo general de Microsoft para que sea ya parte de tal cual, hasta que puedas desbloquear la Sea un computadora. sistema operativo. Como Como la película esta de... ¿Cómo se llama la película? ¿Cuál? La de Hair. ¿Es la de Hair? Ay, sí. Que es un sistema operativo y ya básicamente crea su personalidad y es tu sistema operativo de tu computadora. Y ¿no? creo que esa película puede ser un gran ejemplo de hacia dónde pues, se puede inclinar. ¿Me explico? O sea, como me acuerdo que en esa película, bueno, no sé si ya la viste. Sí. Que al final justo concluía, igual aquí nos vamos a aventar un poquito de spoiler para los que no la hayan visto, pero justo concluía donde todas las inteligencias artificiales o esta inteligencia artificial gigante que estaba ya pues inmerso prácticamente en todo el mundo terminaban yéndose a una nube inexistente porque ellos ya estaban como por encima terminaban yéndose por su lado. Ajá. Y además, bueno, íbamos también como poniendo un poco de ¿cómo se llama? Digamos, de antecedentes. Pero ya hablábamos, ahorita también veíamos, ¿qué era? 1948, me parece. 1948, 1949, me parece, aparecen las leyes de Asimov. Asimov era un novelista que justo escribía sobre temas de ciencia ficción. Y él ya pensaba y veía, bueno, para la referencia de la gente, si quieren saber quién era Asimov, escribió el libro en el que está basada la película esta de Yo Robot. Peliculón. Donde aparece Will Smith, el que anda cacheteando gente ahí en los Oscars. Pero esa película está basada en su libro y si se fijan y se dan cuenta, pues obviamente muchas de las cosas que vemos ahí de repente ya las vemos en cuestiones de la vida real y un poco en lo que puede pasar. Pero este señor las vio en 1940, en los 40s. Sí. ¿No? 100%. O sea, y ya vislumbraban estas situaciones. Y una de las cosas que él veía es que las inteligencias artificiales o los robots tenían que tener reglas bien claras para que su comportamiento o su forma de actuar estuviera regulado. Sí. ¿Por qué? Porque él veía un gran peligro precisamente en lo que podía pasar cuando tú tuvieras estas ¿cómo se llama? Pues estas inteligencias artificiales, robots y todo, ya actuando de forma, digamos, como reguladas, sí. O ya en una forma mucho más automatizada, ¿no? Independiente. Y de ahí sacó precisamente sus 3 reglas en su libro. Estamos hablando de una novela. Sí, no estaba él haciendo todavía robots, sino que era su novela, pero él, como muchas otras personas, él vislumbraba el futuro. Es el mismo caso de Julio Verne. Julio Verne no sabía ni existía en su momento los viajes a la luna y la forma, que además eran personas que obviamente habían estudiado todos estos temas, o sea, se acercaban a gente que sabía. Sí, con un fundamento científico no se lo inventaban, sino que, digamos, utilizaban información que había y luego vislumbraban el futuro respecto a lo que podía pasar de una forma filosófica y de una forma, realmente siendo como muy, muy estrictos en la forma en que lo hacían.
y de ahí sacó que tenía que haber 3 leyes, que sus leyes eran, ¿las tienes ahí? Sí. A ver, las leemos. Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción. O, por inacción, permitir que el ser humano sufra daño. Esa es la primera ley. Segunda ley. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en medida en que no rompa las dos en primeras que no rompa leyes las dos leyes O anteriores. sea, tiene que proteger Sí, a está las mal personas redactado aquí. y luego tampoco se puede hacer daño a sí mismo, Exacto. pero ese no hacer daño a sí mismo no puede estar sobre las 2 primeras reglas. Así, Que es exactamente. como son reglas circulares, ¿no? Exactamente. Pero creo que terminan por ser reglas que tendrían que ser vigentes en cuestión de lo que tendrías que buscar como base de la forma en que pudiera trabajar una inteligencia artificial. Y yo creo que hasta cualquier sistema, ¿no? O sea, porque si te puedes, o sea, creo que de alguna u otra manera también no están del todo, pues 100% establecidas, porque si vas más allá desde esta comprensión de una inteligencia artificial, hasta podríamos quitarnos estos problemas y también hemos hablado de los dilemas, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? De que, no sé si acabas de ver, bueno, creo que fue en Francia, que sacaron o están como promoviendo una ley donde todos los creadores de contenido, siempre que hayan pasado como por alguna intervención quirúrgica, Ajá. o que tuvieran filtros, Ajá. lo pusieran como en un asterisco que incluía filtros o que esta persona tenía. Porque mejoras estéticas. Mejoras estéticas, porque ya no es ya es innegable que las redes sociales generan ciertas inseguridades en como los consumidores de esta clase de contenido, específicamente hablando de personas pues menores de edad, tal vez con un poquito de sesgos, pues sí, como que pudiera causarles inseguridades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se está como buscando promover esta ley en la que si te pusiste un filtro que te hiciera los labios más grandes, que te pusiera cintura, cuadritos, no sé, etcétera, que lo señalaras, porque pues estarías como promoviendo un cuerpo, por ejemplo, que perfecto, realmente no es alcanzable o que es mentira. Estéticamente, mentira. Y que hay exacto. gente que puede creer que eso sí se puede lograr. Que va de la mano, y creo que justo dentro de la carta que estábamos hablando al principio, en esta carta también señalan los problemas y de hecho creo que muy reciente salió estas imágenes de el Papa vistiendo no sé cómo se diga, pumper jacket, o no sé cómo se diga, como un abrigo, pues muy como una cazadora de fresón. esos, así como, que parece como de Michelin, ¿no? Ajá, exacto, pero pues como muy a la moda el Papa Francisco. Y hubo mucha gente que sí se la terminó creyendo, pero entra también en estos problemas ahorita lo estamos viendo como un meme, ¿me explico? Claro. Pero ¿qué va a pasar el día en el que, por ejemplo, a ti te pongan dentro de una imagen cometiendo un delito, por ejemplo? Claro, que vamos justo como a verlo estos 2 puntos. Uh-huh. Y quiero ahorita aterrizarlo en 2 cuestiones. En lo que realmente es lo más próximo en cuestión de cuáles pudieran ser los riesgos próximos, los más cercanos que ahorita puede haber, que van en ese sentido de lo que acabas como de platicar. Con las capacidades actuales y que los conocemos. Exagerados, bueno, no sé qué tan exagerados, uh-huh, pero van al límite en cuestión de lo que podían llegar a pasar, ¿no? Va. Y nada más por último, también otro gran pensador, Stephen Hawking, también en su momento se impuso, sin él todavía ver eso, pero otra vez siendo una persona que vislumbraba el futuro de una manera en que justo usaba su capacidad para tratar de entender a qué punto podía llegar si desarrollabas esto. Sí, comprendí el 100%. Dijo, hay que tener cuidado con la inteligencia artificial y qué es lo que haces con ella, ¿no? Y también lo veía como un peligro y lo ponía como un peligro para la humanidad si no sabías acotarla, ¿no? Claro. Y digo, estamos hablando de 2 personas, una el 1940 y tantos escribe esto, uh-huh, y el otro también hace unos 30 años, ya hablando de esas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y de tener cuidado con esto. Precisamente en este último punto donde hablabas de la inteligencia artificial, vuelvo a lo mismo, la inteligencia artificial, digamos, primero como antecedente, uh-huh, hace mucho tiempo que está entre nosotros, solamente que no era de una forma en que nosotros pudiéramos interactuar con ella, uh-huh, o bueno, no de forma consciente, ¿no? Sí. Que era, por ejemplo, pues ya la inteligencia artificial estaba detrás de
de Google, estaba detrás de YouTube, estaba detrás de Facebook, estaba detrás de muchas aplicaciones en donde ya nos hacía la vida de alguna manera más fácil, por decirlo de alguna manera, cuando yo hago una búsqueda y ya sabe más o menos qué tipo de información necesito. El check de ortografía de Word ya lo está haciendo de alguna u otra manera. Claro, entonces esas cuestiones existían y iban creciendo. O sea, yo creo que a final de cuentas no lo veías y de repente piensas que lo de las búsquedas es X, pero no te das cuenta del nivel de personalización y por qué las cosas que buscabas a veces las encontrabas tan fácil. Simplemente que Google al momento de buscar ya está checando tus cookies. Ya sabe quién tu eres. ubicación geográfica. Sabe quién eres, sabe tus gustos, sabe tus intereses. O sea, sabe, tal vez no de alguna u otra manera como a un ser humano, pero sabe tu inclinación política, tus gustos, que también ya sabía tus interpretar disgustos. la forma en que podía hacer cosas, por ejemplo, dentro de las mismas, el tema de estas burbujas sociales que se estaban creando. Ajá, exactamente. Eran porque la inteligencia artificial estaba logrando encontrar, por ejemplo, personas con personalidades similares a la tuya, Exacto. que obviamente cuando las veías te identificabas Ujú. y te empezaba a cerrar en un sesgo Claro. con personas que hacían y pensaban y decían las cosas igual que tú, y la inteligencia decía, lo estoy haciendo bien porque la gente está contenta con los resultados que tiene y estaba ya llegando ese tipo de temas, ¿no? Sí. Pero también la inteligencia artificial se está utilizando hace ya también, que será 3 años, que habían empezado, por ejemplo, a aparecer todo este tipo de experimentos en donde metían horas y horas de video que capturaban de personalidades y lo hicieron, las por ejemplo, deepfakes. con Barack Obama, en donde habían metido imágenes de video de todo tipo de apariciones que él tenía, Sí, discursos, conferencias, pláticas, fotografías, entrevistas, todo. bla. Ujú. Y la inteligencia artificial tenía la capacidad de poder recrear a la persona en cualquier ángulo y incluso las voces Las voces. para crear estos deepfakes en donde ya podías tú ver algo que parecía real, pero pues estaba totalmente creado por una persona, no era la persona original y eso había aparecido, pero eso había sido como un gimmick. O sea, Ajá. miren lo que podemos hacer. Sí, exacto. ¿Sí? Pero lo puede hacer una persona que está en la Universidad de Stanford, o no me acuerdo si era del MIT o de cuál era, donde tenemos esto y lo podemos hacer ahorita, ¿no? El tema es que ahorita, Sí. cuando estás viendo estas que están saliendo, como Dalí, en donde le puedes pedir, ¿sabes qué? Quiero que pongas al Papa, pero quiero que lo pongas en una ropa Sí. como de moda o algo mucho más moderno y una imagen que sea, no sé, que tenga appeal para la gente más joven. Ujú. Y de repente te puede interpretar a la persona en casi cualquier ángulo, en una situación en específico, 100%. y ponerle algo que parezca precisamente mucho más interesante para la gente, ya estás viendo que la aplicación se vuelve algo que cualquiera puede hacer. Sí, O sea, no, y ya también a un nivel de alta resolución. O sea, Claro. como si literalmente fuera una fotografía tomada en el momento, ¿me explico? Porque el otro, o sea, Todavía el otro caso, veías- no, y el otro caso era bueno, Ajá. pero otra vez, tenías que tener una megacomputadora, Sí. 2 programadores, Claro. personas que estuvieran trabajando, era una cuestión que no podía ser cualquiera. Ujú. Ahora estás hablando de algo que llega a la gente común Que en el poder de cualquier celular o y lo puede computadora. utilizar. Ujú. Y aquí viene el problema porque aquí se junta precisamente con los problemas que hemos tenido en términos de cómo está la gente interactuando con redes sociales, en el hecho y el peligro que también se ha hablado específicamente de las redes sociales, porque la diseminación de información falsa provoca y ha provocado muchos problemas en todos los sentidos, ¿no? Claro. Y el tema aquí precisamente es que la inteligencia artificial también se puede volver un arma de 2 filos en el sentido de que se pueda propagar información falsa, tanto la que puede crear, porque tú le puedes pedir que invente cualquier cosa, Sí. como Ujú. lo que hizo con el caso del Papa, Ujú. o la foto de cómo estaba el FBI atrapando a A Donald Trump, Ujú. y puedes verlo prácticamente como si fuera cierto, y pues así te podía haber escrito un artículo y te lo pudo haber publicado en 20 lugares, te pudo haber hecho que esa nota apareciera como que fuera real y en múltiples medios, ¿no? Claro. Y digo, y no sé si también te ha pasado que también a veces hace algunas preguntas de las cuales, por ejemplo, ya tienes conocimiento de la respuesta y te da una respuesta con algunas Errores. errores. Ujú. Claro, porque empieza a encontrar, a final de cuentas, de dónde está agarrando la información. Exacto. 100%. De Internet. Ujú. Y sabemos que Internet hay mucha información, pero hay mucha basura. Y imagínate que el día de mañana le preguntes sobre el Papa y te ponga las fotos que otra inteligencia artificial creó Claro. como si Como referencia. como referencia que fuera en Entonces, realidad. teléfono Termina descompuesto. siendo exacto, un círculo vicioso de
pues desinformación y pues sí, como... Sí, degenera fakes. todo. Exacto. Puede degenerar cualquier cosa, porque le puedes preguntar algo de ciencia, tener un error y eso se vaya quedando ahí y sean remanentes y empieces a distorsionar toda la realidad. Toda. Y ya no vamos a tener una cierta información clara, porque de alguna u otra manera ya hay muchas personas que le están entregando el voto de confianza en su totalidad a este tipo de inteligencia artificial. Sobre todo la gente que es la gran mayoría, Sí. que le da flojera leer, Claro. investigar, o sea, Que si sí ya lo era el hacían problema. en redes sociales. Ese era el problema. En redes sociales ese era el problema. Sí. Alguien me manda una nota que dice fulanito es no sé qué, y la retuiteaban o la compartían sin leerla Sin leerla. o sin buscar algo Las fuentes, claro. que sea una fuente confiable o ver si realmente eso era algo que lo que puedes confiar. Claro. Entonces, ese era un problema, ¿no? Entonces, O las fuentes malintencionadas en per se, como lo hablábamos también de Cambridge Analytics, por ejemplo. claro, que también era otro problema. Ujú. Entonces, ¿cuál es el tema? Una de las cuestiones precisamente que están, ahorita vamos al otro extremo, pero precisamente es una de las cosas que están viendo estas personas, dicen, hay falta de planificación. Ujú. ¿Por qué? Porque si bien se liberó esto, de repente empezaron a decir los otros, oye, pero si ya liberaron esto, yo no me puedo quedar atrás, entonces yo también lo saco. Sí. Pero como que ellos ven que no hay precisamente como una planeación de cómo tienes que irla liberando Ujú. y hasta qué punto. Sí. Porque la libero. Ya me doy cuenta que hay muchas cosas que tiene capacidad de hacer. Pero ¿en qué momento debo yo de empezar a utilizar en vez de personas? ¿En qué momento le tengo que dar el control de ciertas situaciones? ¿No? Sí. Por ejemplo, una cosa tan básica como el tema de la conducción autónoma, ¿no? O sea, ¿en qué momento debes de decir, ¿sabes qué? Yo voy a permitir que los coches sea legal, porque creo que no es legal todavía en ningún lado, ¿no? Sí. Solamente está en un par de ciudades en Estados Unidos donde se están haciendo las pruebas Ok. por medio de... Pero creo que bueno, en términos varias generales empresas. no es legal y Todavía justo es no. como, ¿cuál es la planeación? Decir, ¿en qué momento y bajo qué circunstancias esto debe de empezar a soltarse para que empiece a usarse de forma autónoma y yo permitir que se quede así como en solita, ¿no? Sí, y es que también no nos estamos dando cuenta y mucha gente también llega a ver como quejas de hasta en qué momento y así, pero tiene que pasar por ciertos filtros. O sea, ¿cómo vas a generar, digamos que un automóvil que se maneja solo, choca y desafortunadamente hay un deceso de algún ser humano? ¿Quién va a ser el culpable? ¿La Claro. empresa? Sí, como creo que ya hay la algunos empresa, el casos, software. ¿no? Bueno, yo ya he visto que, por ejemplo, casos de camionetas Tesla o cosas Hay un que caso de una chocan. Tesla que se va como estacionando y de repente se arranca y se va a toda velocidad del coche, no, ¿no? no he visto eso. Sí, pero hay justo- por ahí una en internet que Ujú. justo pasó eso, como que el automóvil se empieza a meter a estacionar al cajón, ajá. y de repente se arranca. Como Se arranca que- a toda velocidad, sí, se le botó la canica. Exacto. Probablemente, fíjate, Ujú. pero probablemente, a lo mejor ya que tengas más avanzado eso, probablemente, aunque tenga sus errores, puede ser que sea menos peligrosa que los Sí. humanos manejando. Claro, o sea, y digo, igual y no tenemos tanto tiempo histórico como hacer una comparativa pues un poco más precisa, pero pues no por nada es noticia cuando choca un Tesla a cuando choca un Versa, ¿me Claro. explico? O sea, obviamente ahorita va a ser como el tema polémico y también digo, hay muchas implicaciones de pues intereses de ciertas personas hacia, bueno, cuántas personas no odian a Elon Musk, pero de alguna u otra Pero lo manera chistoso es que Elon Musk lo odian por el tema de Twitter, ¿no? también. O sea, realmente por otras cosas lo amaban, ¿no? sea, Sobre todo los que ahora lo odian eran los que tenían Sí. todos Tesla. Y ahora Sí. lo odian por el tema de Twitter. Pero, por ejemplo, Biden también está en contra de este carnal porque no le quiere soltar una buena lanita. No, porque le soltó los chismes de su hijo. Liberó toda la información de su claro. hijo y todos sus secretos oscuros en Ucrania. Entonces, pues por eso no lo quiere. Es que también ahí estamos hablando de este sesgo de intereses tanto políticos como económicos, entre otras cosas, y innegablemente, pues estas inteligencias artificiales van a estar bajo el control de una empresa con fines obviamente lucrativos y obviamente por esa sola implicación ya también se va a ver empapada de ciertas otras influencias que van a buscar el interés de lo que sea, ¿no? De qué es lo que puede. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Hablábamos ahorita, Ajá. decíamos, lo veíamos bien lejos. De hecho, sí, o sea, el año pasado
ni siquiera estaríamos tal vez siquiera no hablando veíamos de por esto. dónde, ¿no? O sea, creo que ha sido una bola de nieve que se ha estado cosechando a espaldas de todo lo que nosotros veíamos. Más bien sí. en ambiente controlado, que era lo que decían, ¿no? Y de repente nos sueltan esta bomba y hablábamos de que desde su lanzamiento ya tenían más usuarios activos que TikTok, ¿no? Claro. Creo que lo platicamos. Sí, que había crecido más rápido que cualquier red social. Ajá, o sea, ¿cuántas veces no has entrado a ChatGPT y te dice que el servidor está full, que entres en otro momento, ¿no? O sea, ya hay una demanda de esta oferta tan grande y lo hablamos de lo mismo. O sea, ya también está presente en otros tipos de software que pues lo están aplicando y van poco a poco siguiendo alimentando este algoritmo. Y, bueno, ¿qué será? Dentro del machine learning. Pues más bien es una combinación de todo. Sí, porque claro. todo eso está ahí. Pero fíjate, esto es como, en su momento ¿te acuerdas que hablamos de Meta, no? Sí. En su momento que Mark Zuckerberg sale con esto y lo quiere poner como, wow, vamos a cambiar el mundo. Y no pasó nada. Aquí creo que fue un poco al revés, decir de repente, ¿qué creen? Hay una inteligencia artificial ahí, Chéquenla. Si quieren, échenle ojo. Y aquí fue al revés, aquí explotó y de repente te está cambiando. O sea, al principio como que era, ¿quién sabe qué es esto? La gente se empieza a meter, empiezan a ver las aplicaciones que la gente utiliza y empieza a crecer de una forma increíble. Y ahora, justo parte de esta carta es, nos estamos dando cuenta que ahora sí lo que tenemos va a representar un cambio profundo en la historia. Sí. Entonces, la primera cuestión que tenemos que darnos cuenta es que esto ya al punto que está puede traer muchas consecuencias importantes en la historia de la humanidad. ¿No? Que no estaban planificadas o que no estaban previstas en el momento de su lanzamiento, y eso es lo peligroso, y creo que también fue el primer foco rojo que llamó la atención a esta carta. Que aquí estoy leyendo la noticia de CNN, que es exactamente 2 semanas después del lanzamiento de ChatGPT 4, fue cuando se lanzó esta carta. Exactamente 2 semanas después. Que fue cuando ya vieron la capacidad de la siguiente generación, en este caso de inteligencia, que ya era la 3, la que habían estado utilizando la gente, y ya era impresionante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí dicen, ok, aquí ya tenemos una cuestión en donde ya vemos que estos sistemas de inteligencia artificial pueden competir con los humanos en general, y aquí es donde las preguntas que ellos plantean es, ¿debemos de dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedades? O sea, el hecho de que permitan crear estas falsas historias, estas falsas imágenes, videos, porque ya también crean videos. Entonces, básicamente pueden hacer cualquier cosa, y el peligro es, primero, antes para que alguien pudiera falsear algo, pues otra vez, como decíamos hace rato, necesitaba tener un talento computadoras, equipos, un montón de cosas. Equipo y capacidad de difundirlo, porque digo, tú lo puedes publicar mañana en tus redes y ¿cuántas personas te van a hacer caso? Pues sí. O sea, también tienen que tener cierto poder de comunicación como para llegar a donde tiene que llegar, para que, pues, no me acuerdo de quién es la frase de miéntelo hasta que te lo creas, o si tú te lo crees, no es mentira, ¿me explico? Claro. Entonces, si estamos hablando de estas burbujas de eco que se crean naturalmente en redes sociales debido al algoritmo que estas propias tienen, entonces imagínate que tú puedas sacar una deepfake o una imagen creada por inteligencia artificial que esté a favor de los intereses de cierto grupo social que van a defender, en el momento que la saques, van a defender esta imagen como real. Entonces... Y la cantidad de cosas que pueden salir. Entonces el problema es, o sea, antes era mucho más difícil sacar todas estas y crearlas, pero ahora es tan fácil que puedes inundar completamente algo y no vas a saber en absoluto cuál es la verdad y cuál es la mentira. Exacto. Porque 100%. Esto no tiene límite en cuestión de hacerlo, y cualquier hijo de vecino puede hacer lo que se le dé la gana. Antes necesitabas talento y alguien pudiera hacer las cosas. Ahora cualquier solo hijo ocupas de vecino, internet por no decir otra cosa, lo puede hacer. ¿No? Entonces el primero. El segundo es, ¿debemos automatizar todos los trabajos? A ver, ¿tú qué opinas de eso? Tú como empresario, parte del sistema capitalista. Pues fíjate. Y esa vez no está Francis aquí para debatir. Sí, ¿verdad? Para debatir en esto. Digo, es que la verdad, normalmente lo que sí buscas es eso. O sea, yo incluso antes de esta situación, yo decía, bueno, yo sí hay cosas que quiero automatizar. Hay cosas que no tienen sentido que una persona las haga, porque solamente te quitan tiempo y en realidad... O sea, por ejemplo, pueden ser cosas tan absurdas de repente en cuestiones hasta de negocio, ¿no? De cómo se manejan tus facturas electrónicas o cómo se administran. Pues hay muchas cosas que ya te permitían, sin inteligencia artificial, el automatizarlas. Inclusive encontrar algunos
algunos sesgos que no estés viendo, ¿no? Por ejemplo, darte cuenta de algunos patrones en tu inventario. Que te estés dando cuenta de, pues mira, o sea, aquí gráficamente esta inteligencia ya me está poniendo, por ejemplo, la temporalidad de la compra de cierto producto. Entonces ya sé que antes de que llegue, no sé, el febrero, que eso ya tengo que existía. anticiparme. Ya existía, exacto. O sea, ya que estamos justo hablando de esto, ¿no? De estos trabajos que tal vez un poquito más... Pero al ser todavía más común, ahora comunes. antes lo tenían las empresas grandes, ¿no? Un Ajá. Walmart. Oye, que se me está acabando, solito pide más, Sí, exacto. hace su cálculo, etcétera, etcétera. Nadie se mete, sale. Ajá. Pero ahora estás llegando a un nivel mucho más de calle, Claro. en donde casi cualquiera en un teléfono, en una computadora, cualquier cosa lo va a poder hacer. Lo va a poder ejecutar, sí. Y que tampoco está mal, porque de alguna u otra manera también fue tu reacción intuitiva de decir, oye, pues claramente yo voy a buscar que mi empresa sea muchísimo más eficiente, tener que aumentar hasta cierto punto la capacidad operativa, etcétera. Y pues, por ejemplo, inclusive ya estábamos viendo en inteligencia artificial en la programación de campañas en redes sociales. De alguna u otra manera, la puja ya funcionaba como una inteligencia que te ayudaba a predecir o bueno, más bien seleccionar. Ellos mismos al mejor seleccionaban a quién le cedían, ellos Exactamente. elegían a quién le presentaban las cosas, eso estaba ahí, ¿no? Y ya estaba también al alcance de cualquier persona con una cuenta de negocio en Facebook, por ejemplo. Claro. Ahí, por ejemplo, Naval Ravikant ya había platicaba o tiene un podcast y tiene varias, de repente varias intervenciones que tiene con otras personas como de en noticieros y todo este tipo de cosas. Uh-huh. Justo le preguntaban muchas veces de esta cuestión cómo la veía y él un poco como la forma en que lo veía es decía, ¿sabes qué? Es que hay cosas que no tiene sentido que las personas hagan. Y para él veía, o sea, decía, por ejemplo... Como el cuate que se recibe los tickets en la plaza. Exacto, ¿no? Pero él decía, por ejemplo, pues no sé, si un robot o una inteligencia artificial puede estar construyendo casas y la gente se puede dedicar a cuestiones creativas. ¿Cuántas personas no fallecen en la construcción de un edificio o una Exactamente. casa? Entonces decía, como que no tenía sentido a lo mejor en ese tipo de cosas que las hicieran personas. Los rescatistas, los robots. Entonces, que ayudaban. Que estuvieran, digamos, que eso es lo que podía pasar, que ese tipo de aplicaciones eran de esta inteligencia artificial, robots, etcétera, etcétera, era a esas cuestiones en donde, pues a lo mejor era más fácil que se pudiera estar haciendo, pues imagínate, hasta si están construyendo casas y se hacen solas y pueden estar noche y día y tener casos para quien lo necesite y bajar los costos, etcétera, etcétera, menos gente que fallezca, etcétera, etcétera, pues está bien. Pero él lo que veía de alguna manera es que entonces la gente se tendría que enfocar a los trabajos de creatividad o cuestiones como de entretenimiento, ¿no? Sí. Es lo que pueden hacer. Pero también de repente, por ejemplo, sacaban un poco de qué era lo que pasaba y ahora hacían pruebas de inteligencias artificiales haciendo cosas creativas. Sí. ¿No? Como lo que vivimos de que ya podían desarrollar un guión, ya podían desarrollar, ¿cómo se llama? Estaba viendo que un stand-up, por ejemplo, la sinopsis, la introducción de un libro. O sea, ya te podían dar hasta premisas. Siento que tendría, bueno, obviamente también dentro de todas las situaciones, creo que es una de las áreas que sí creo que tenemos más para defendernos. Sí es más capaz que muchas personas, pero creo que también sería una de las áreas en que sí pudiera ser el ser humano todavía superior en ese sentido de la parte creativa, ¿no? ¿Tú crees que no hay, o bueno, habrá alguna manera de, pues sí, no sé si esté bien dicho el término como matematizar, o bueno, más bien, introducir dentro de un código binario, que pues me imagino que es en el que está basado ChatGPT, o sea, replicar la creatividad? O como estos es que ¿sabes qué? Creo que aparte a veces pasa con el tema de la creatividad. Siento que a veces en la creatividad también hay errores, por ejemplo, humanos. Y hay cuestiones que hacen que esa parte, la computadora normalmente va a tratar de evitarlos. Y el humano sí los va a hacer sin provocarlos, los hace. Entonces hay imperfecciones que no puede replicar porque la inteligencia va a tratar de hacer las cosas con cierta perfección, tendría que tratar de imitar los errores. O sea, ya está tomando en cuenta lo que tal pudiera vez tú tratar de no buscar estás... de imitar los errores, ¿eh? Pues sí, exacto, porque digo, nada más sería, bueno, ahí estamos hablando de que iría como contraintuitivo a lo que está programado. Pero hemos hablado muchas veces de qué pasa con la gente y el ¿cómo se llama? El sentido común. Las computadoras tratarían de usar el sentido común y vemos que la gente... ¿Qué dicen? El sentido común es el menos común. Entonces ahí donde normalmente
la computadora se le haría muy difícil. No lo entendería, no lo podría hacer, es porque somos totalmente absurdos en ese sentido, ¿no? Sí. Fíjate que hace poco estaba escuchando un podcast de el queridísimo por acá, mi compañero Diego Rusarín, con este cuate el de creativo, se me olvidó cómo se llama. Con Roberto. Pero justo hablaba de que ya en una inteligencia artificial le plantaban un problema, haz de cuenta que justo ponían un camino con cierta irregularidad y le pedían al programa crear piernas que pudieran, bueno, más bien no, era algún artefacto que pudiera traspasar pon tú una montañita sin ningún como problema, ¿no? Buscando eficientar, por ejemplo, no sé, la rueda. Ok. Y la máquina, así con esa como instrucción básica, hizo 2 piernas, pero de la longitud de la Tierra a la Luna, para que de un paso pudiera saltar esa montañita. Pero entonces ahí ya te estás dando cuenta que, por ejemplo, tú naturalmente como ser humano ya estás poniéndole como cierto... Ya te estás metiendo en una caja de razonamiento. No sé si me explico. O sea, tú igual y te pudiste imaginar una pantalla con una montañita y no sé, tal vez te hubieras imaginado, no sé, dos ruedas que pudieran una moverse a la par de otra, no sé, por ejemplo. Pero estas inteligencias artificiales van afuera de la caja con una lógica de razonamiento un poquito más allá, tomando en cuenta un panorama más abierto. Mientras que nosotros, por nuestra experiencia, por nuestros sesgos, ideología... Fíjate que ahí en esa, no estoy tan de acuerdo. ¿No crees? Es que, ¿sabes qué? A mí me parece, y a mí me gusta mucho una frase que y creo que ya le he comentado, que la decía Jorge Drexler de... ¿Quién era la frase? Era de Stravinsky, que decía, entre más me limito, más me libero. Entre más me limito, más me libero. Y en realidad creo que queda totalmente la creatividad, porque el hecho es cuando, o sea, tú no puedes ser creativo cuando las cosas que dices no tienen limitante. Ok. Es decir, porque si puedes decir cualquier cosa, termina de ser una estupidez. O sea, por ejemplo, ¿cómo rescatarías a un niño que está en un pozo? Pues me pongo una capa y vuelo. Es una estupidez porque no es algo que pueda pasar. ¿Cuáles son mis limitantes? Estoy yo con otra persona, tengo una cuerda, tengo estas situaciones, con lo que tenga. Si tengo una botella de agua y es la única cosa que tengo, mis limitantes hacen que realmente mi creatividad se vaya al tope. ¿Qué es lo que pasó? Y además, si te fijas, eso pasa en todas las guerras, que han sido los momentos en donde la creatividad ha explotado más. Pero siempre que pasa ese tipo de cosas, estás en las peores circunstancias. Normalmente tienes pocos recursos y es cuando más te hace que tengas que incrementar tus posibilidades de pensar. Es que a mí no me gusta el tema de fuera de la caja porque no creo que sea... Que haya una caja. No puede... No. Sí. Es que si piensas fuera de la caja, no se puede hacer. Ok. Porque no está en tus límites. O sea, pondrías como la caja como la lógica. Más bien, la parte importante es saber los límites de la caja, no para trabajar desde afuera de la caja, sino tratar dónde están los límites y ver hasta qué punto puedes tratar de empujar los límites. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, pero, o sea, por ejemplo, bajo este mismo ejemplo, imagínate que cada ser humano sí es importante en una caja todavía más chica. Sí, claro. Digamos que la caja es el mundo, pero cada ser humano tiene una caja todavía más chica. Por ejemplo, no sé, me pones a mí en esa misma situación. Del pozo, una persona adentro, tengo que sacarla. Digamos que yo no tengo conocimiento sobre ingeniería que me permita saber que tal vez con un sistema de poleas pueda hacerlo muchísimo más fácil, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo padre. ¿Por qué? Porque el tema de la creatividad es que las personas, entre más herramientas te acerques, que puede ser el conocimiento, más posibilidades tienes. Es decir, una persona con alta creatividad normalmente tiene muchas herramientas, que era lo que le pasaba, por ejemplo, el caso de Leonardo da Vinci, ¿no? Que Leonardo da Vinci era inventor, pintor, todo hizo, y veías en todos los tipos de cosas lo que hacía, precisamente no nada más porque tuviera mucha creatividad, sino porque tenía muchas herramientas que le permitían llegar a eso, pero también tenía sus limitantes en cuestión de lo que hacía. Claro. Entonces creo que es importante que cada quien identifique su caja. Su caja. Pero fíjate, es como lo que pasa luego en leyes. ¿Cuál es la ley? La ley es esta. ¿Qué hacen los abogados?
¿En qué punto puedo llegar a hacer que la ley se mueva un poquito a mi favor? Claro. Y le saco provecho. No necesito estar fuera de la ley. Los abogados fregones no necesitan hacer algo fuera de la ley. Puedes tomar otra ley que Necesitan esté a favor de estirar lo que tú la estás- ley que existe para sacar el provecho que necesitan. Ujú. Entonces creo que es más esa parte. Obviamente, nada más que dentro de esa situación de la creatividad. Y lo que pasa es que la creatividad a veces te la venden como que está padrísimo Está porque chispa. haz lo que tú quieras. Porque es justo como el tema este de eres Sí. pobre porque quieres o Sí, sé tan sí, creativo como quieras, no importa, libérate. No. ¿Quieres realmente ser una persona que tenga un potencial de creatividad? Tienes que prepararte. sí. Entre más herramientas tengas, más posibilidades de crear tienes. Claro, pero pues justo en ese mismo sentido, pues al final la creatividad termina naciendo de pues el banco de conocimientos del que hayas tenido detrás. Que en este caso el problema con las personas es que se están quedando atrás. Ajá. Y O tienen un y la límite. ventaja de la inteligencia artificial es que tiene acceso a todo lo A que todo. existe Exacto. de conocimiento, ¿no? Exacto. Sí, porque digo, tú como persona puedes estar súper bien capacitado, pero pues también tienes un límite de retención de información. O sea, Claro. esta conversación, mañana no vamos a saber el 70% de lo que tal vez dijimos en el episodio de hoy, por ejemplo, ¿no? Claro. Creo que justo el porcentaje de retención, creo que en promedio era de un 30% de tu día, una cosa así. No sé si... Que a veces no es tan necesario. Digo, pero fíjate, Que igual y es un rango. pero ¿no? quiero entrar justo como en ese tipo de circunstancias. Ajá. El tema es que si el cerebro no retiene las cosas, es porque también, o sea, a mí yo soy La admirador retención del selectiva. del tema del ser humano y el cerebro como una computadora que es Sí. muy superior, aunque ves de repente el tema con la computadora de tu cerebro Ajá, ujú. es que es un organismo autónomo, se puede alimentar solo, se puede procrear solo. Ujú. Y tiene un montón de situaciones en que esas computadoras no pueden, en ellas solitas, hacer muchas de estas cosas. Claro. Acá incluso hasta se puede curar solo. O sea, un cuerpo se puede curar solo. Es Es como como si tuvieras una sustentable, por así computadora decirlo. que se pudiera reparar así sola. Ujú. Estás hablando de una cuestión en ese sentido. Pero también el tema es que como computadora, es una computadora que busca la eficiencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes una computadora que le puede ganar a un humano en el ajedrez, de Por repente ejemplo. tenías una computadora que requería un montón de energía y tenía una capacidad enorme para hacer muchas cosas, que es lo que pasa con muchas de estas computadoras que están haciendo inteligencia artificial. Ujú. Y estamos hablando de megaservidores. Sí. Ya que estamos hablando de una persona que se puede alimentar solo con una hamburguesa y puede estar creando cosas, haciendo cosas, Sí. pero justo el cerebro es una computadora que busca optimizarse y Claro. tratar de hacer las cosas con los menos, de ser muy eficiente en cómo utiliza las cosas. Claro. Y por eso, una de las formas en que se mantiene funcional es que hay cosas que entiende que no debe de retenerlas porque no le sirven o de alguna manera le afecta el hecho de retener ciertas circunstancias y funciona en ese sentido, Claro. ¿no? Ujú. Por eso también, y ahí te va una pregunta y ahorita ves hacia dónde voy. A ver. Pero también hay circunstancias en que el cerebro, por ejemplo, a veces al cerebro nos engaña porque el cerebro trata de resolver las cosas más rápido. Sí. Por ejemplo, ves las nubes y encuentras caras y un montón de cosas. ¿Por qué pasa eso? Ya sabemos que no hay caras ahí. Ujú. Pero el tema es que el cerebro está hecho para identificar cosas de forma rápida y cuando Sí. encuentra ciertos patrones y ciertas cosas dice, aquí hay esto. Ujú. Pero también hay veces que como quiere ser muy eficiente, toma shortcuts, toma Sí. atajos, Sí, sí, atajos. Ujú, ujú. porque busca eso. Sí. Y a veces es donde erra porque busca tratar de hacer esas cosas más fáciles Claro. porque está conservando energía. Las computadoras no hacen eso. Y a veces ahí es donde la gente se equivoca o donde después aparece la estupidez humana. Claro. Sí, pues no por nada tenemos la capacidad, pero por este mismo buscar la eficiencia o buscar ahorrar energía, Incluso como pues computadora. mejor lo checo, le hago el cálculo en el teléfono, porque es como lo que intuitivamente tu cerebro te diría, hazlo porque es más rápido y en vez de estarnos desgastando nuestro RAM, pues mejor claro, o ejercitándolo en algunos casos que tendría que ser. ejercitándolo. Sí, Pero a claro. ver, ahí tengo una pregunta filosófica. A ver. Si existe la inteligencia artificial, ¿existirá la estupidez artificial? Yo creo que es replicable. O sea, es que a Claro. lo que voy es, si a final de cuentas la inteligencia Como, artificial ajá. intenta replicar la inteligencia del Del cerebro ser humano y parte de repente de esa inteligencia del cerebro humano, la forma de actuar, a veces
busca hacer las cosas rápido o tratar de intuir situaciones, Claro. en algún momento estas inteligencias artificiales cometerán errores que pueden ser hasta graves por querer resolver algo de forma sencilla. Yo creo que, por ejemplo, y por eso te preguntaba también el tema de la creatividad, porque yo creo que más bien lo que le hace falta, o por lo menos de manera intuitiva a la inteligencia artificial, es la intencionalidad. Por ejemplo, ahorita ¿qué necesita ChatGPT? Que una persona que solicite o haga esa acción inicial. O que pida algo. Intención. Ajá. Ok. La intención de algo, ¿no? Porque creo que, o podría decir que por el momento no hay una intencionalidad con compartir esa información más que la que le estás preguntando, ¿me explico? Claro. O claramente también es programable, ¿no? Lo que decíamos, que puede que una persona, no sé, yo, Elon Musk, quiero que cada que le preguntes algo de Elon Musk diga, no sé, un chiste. No sé, por hacerlo burdo. Ya hay una intención y programas a la computadora con esa intención para que en el momento que alguien solicite eso, obtenga ese resultado. Y creo yo que, por ejemplo, justo programar esa estupidez artificial, por así decirlo. No, pero no la programas. Bueno, más. O sea, el tema es que, o sea, dentro de esta situación, o sea, es que ni siquiera, acuérdate que ya el tema es, y aquí voy a otro punto también, Sí. porque justo pasa, y esto me parece interesante porque a final de cuentas, otra vez volviendo a lo mismo, te pasa con los hijos. O sea, tú cuando tienes un hijo, estás formando esa inteligencia. Sí. Y le estás dando herramientas y cosas que tú también le estás compartiendo, lo mandas a la escuela, le enseñas cosas nuevas. Y a final de cuentas, va tomando sus propios criterios para muchas cosas y no siempre vas a saber, no va a actuar como tú esperabas. Claro. Va a tomar sus propios caminos y sus propias decisiones. Y en términos generales es lo que tú tratas de hacer. Sí. Tú le vas a dar valores y situaciones bajo las cuales esperas que se siga comportando y no está lejos. Y yo lo he comparado muchas veces esta inteligencia artificial, también en las pasadas que yo te decía, también si yo tengo una inteligencia artificial tengo que trabajar con ella como si fuera una persona. Sí. Explicarle, capacitarla, claro. tratar de que de esa manera trabaje y sepa cómo va a funcionar. Y es lo mismo que pasa con una persona. Sí. Que a final de cuentas no es un robot y no va a actuar como tú esperabas. A veces te va a sorprender para bien o para mal, ¿no? Claro. Pero es como justo estas situaciones. Pero acuérdate que el tema es, por supuesto que no le vas a enseñar la estupidez, bueno, humana. No se la vas a enseñar, o sea, de hecho, nosotros la negamos. O sea, nadie va a decir, soy estúpido o hago este tipo de cosas. Sí. Y hay cosas que haces que son estúpidas. Las haces porque tu racionalidad o la forma en que estás racionalizando algo te dice que eso es cierto. Ajá. Pero eso le puede pasar a la inteligencia porque también puede tomar información errónea. Exacto. Y tomar decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque también está teniendo información que no es apta. O la otra es que justo diga, quiero hacer las cosas más rápido, quiero dar un resultado más rápido. Entonces, como me di cuenta que en general estas cosas pasan así y normalmente a final de cuentas si me salto estos pasos llego al mismo resultado, que es lo que hace en términos generales. Porque, por ejemplo, una de las 3 reglas, la última era como que no se podía hacer la inteligencia artificial o el robot daño a sí mismo. Ajá. O pensar en justo en tratar de a lo mejor mantenerse, pues a lo mejor puede pensar como el humano hace y el cerebro se cubre, de decir, no me voy a aprender todo porque no tiene sentido, no necesito tener todo en la memoria, empieza a actuar de la misma manera y la estupidez artificial se puede estar gestando ahí. No es algo que no es algo que se aprenda, sino es algo que se genera a partir de tratar de hacer las cosas de otra manera. Entonces, entre todas esas interacciones que tiene con la gente, se pueden generar. Nadie se la programó, pero la inteligencia artificial, por querer ser más inteligente, replicar, con todo este tipo de cosas que hacen, y gente preguntando estupideces, o gente queriendo hacer estupideces con las cosas que le pregunta la inteligencia artificial tomar cosas estúpidas como cosas válidas. Sí, y cometer errores. Sí. Híjole, es un buen dilema, porque también entonces ahí, ¿cómo podríamos tener el control de qué tipo de información
bueno, ¿qué información va a retener? Pero es que ese es justo, además, digo, aquí tienes una posibilidad porque pues a final de cuentas puedes retener información y de repente es más fácil que una computadora tenga esa posibilidad de ponerle más memoria o hacer algo así, ¿no? Uh-huh. Pero a final de cuentas también en su momento va a llegar a tener límites. Sí. Hace poco escuché la frase de que en la física, siempre que busques explicar de la manera como más sencilla o dar como un ejemplo muy concreto, de alguna u otra manera, por hacer más chica una teoría o un significado, terminas mintiendo, terminas dando información errónea. ¿Me explico? Okay. O sea, por un concepto grande, al momento de hacerlo digerible o, bueno, sencillo, la omisión de información termina siendo una mentira. O sea, porque creí que no sé si te refieres, o no sé si has escuchado la navaja, la idea esta de la navaja de Ockman. No, a ver. Que dice que es como es un principio que normalmente te dice que ahora te lo digo exactamente. Pero esta idea o el principio de Ockman, que también es el principio de economía y sí está muy ligado a esta situación, uh-huh. Es que normalmente te dice que una hipótesis es tanto mejor cuando más se explica con menos elementos teóricos. Y normalmente lo que te dice es que la explicación más sencilla normalmente termina por ser la correcta. La explicación más sencilla termina siendo la correcta. Este principio utiliza como una regla general para guiar a los científicos en el desarrollo de modelos teóricos. Más que un atributo entre los modelos publicados, el método científico, la navaja de Ockman, no se considera el principio irrefutable y ciertamente es un resultado científico. Órale. Pero está interesante, pero puede ser también una forma en que creo que, o sea, si te fijas que es un principio de economía, es justo lo que te estoy diciendo. Sí. ¿Para qué voy a pensar de más si a lo mejor esta situación que pudiera ser la más probable, pueda ser detrás de donde esté una situación real. O se está provocando algo? Okay. Pero es una cuestión precisamente que tiende a buscar la optimización de recursos y la forma de resolver algo de la manera más sencilla posible. Pero es justo eso, y el problema es que, bueno, no el problema, las inteligencias artificiales van a buscar eso también porque van a tratar de economizar. Uh-huh. Pues si tienes mucha gente, o sea, si la inteligencia artificial tiene mucha gente en cola y quiere resolver más rápido, no va a decir, resuelvo más rápido. Sí. Sí, claro. Contesto más rápido. Sí. Con lo primero que me encuentre. ¿No? Sí. No, pero es lo que decíamos de la suma de dos errores da un error. O sea, y la otra es eso, ¿de dónde viene la información? Exacto. De Internet. Internet tiene basura. Está lleno, claro. Todo. Sí, entonces, sí. Y entre más pase esto, más basura se va a generar. Por lo mismo que decías hace rato, porque va a haber inteligencias artificiales que van a convertirse en teléfonos descompuestos y de repente vas a tener situaciones por todos lados que no son correctas. Sí, o inclusive si te llegas a ir más atrás, por ejemplo, ¿cuántas teorías científicas no al día de hoy se confirman que no fueron reales o se utilizan como una base tal vez al principio, pero terminan siendo, pues sí, o sea, como por ejemplo, hace poco estaba escuchando de la teoría de la luz, que si la luz era un átomo o era una función de onda, porque tenía comportamientos de ambas, pero pues al principio se tomaba como válida una, después otra, y ahorita nos estamos dando cuenta que de alguna u otra manera están las dos a la par al mismo tiempo. Claro. Pero pues entonces, ¿de dónde se va a nutrir la IA? ¿De la primera? ¿De la segunda? ¿De la más reciente? ¿De ambas? ¿O va a empezar a tratar de resolver la situación? Sí. Y sacar sus propias teorías. Sí. Siguiente pregunta que decían, ¿debemos desarrollar mentes no humanas con el tiempo que nos superen en número, inteligencia, obsolescencia y reemplazo? Que es la otra, y eso parece precisamente esta de la película que decías, ¿no? Donde de repente las inteligencias artificiales dicen, mejor nos separamos de ellos y nos vamos nosotros a nuestro espacio y se quedan ellos ya y abandonan, ¿no? Pero también este punto también es interesante porque justo una de las cosas que hablábamos era, pues en un momento dado vas a generar inteligencias artificiales y no me acuerdo si me encontré el otro día algo que no supe si era un meme o no, pero justo era como un anuncio de como decir, no sé, imagínate así como una renta y que te diga, tu sistema de inteligencia artificial y te incluye 3 personalidades por la renta de mensual. Es decir, que con un pago pudieras tener 3 personalidades diferentes de inteligencias artificiales que van a estar a tu servicio.
¿no? Que Claro. tiene que ver precisamente con eso que te decía hace rato, que tú ibas a generar tus inteligencias y desarrollarlas al modo que te sirvan a ti. Ujú, Y que después se desarrollen también un poco por su parte solas. claro. Pero eso, ¿no? De decir, ay, ¿cuántas cuántas personalidades puedo tener con mi programa? 3. Y entonces tienes 3 inteligencias artificiales con diferente nombre y cada una de repente desarrollar una personalidad. Y luego vas a tener eso. Y a lo mejor si una persona tiene 3 personalidades de inteligencia artificial, es justo lo que pasa esto. Pues si cada quien tiene eso, una tiene 10 y de repente vas a tener el doble de inteligencias artificiales que de personas en el mundo. Eso es como que un poco lo que se pregunta, o sea, ¿qué Sí. es lo que va a pasar en ese sentido, no? Y yo creo que por eso es fundamental y creo que justo es pues la razón por la que estas 3 leyes de la robótica tendrían que estar vigentes a día de hoy, porque va a llegar el momento, o llegaría el momento si las cosas siguen como se están dando, en el que exactamente, por ejemplo, el dilema de la película de Avengers, no sé si viste esta, creo Claro. que es la de Ultron, Ujú. que justo es como, Esta vez Se es programó- básicamente un poco esto. sí, justo se programó a la inteligencia artificial con el fin de proteger al mundo. Ese era, proteger al mundo. Ajá. Iba tomándose hacia, o sea, como todo el feedback de todo el internet, porque se le abrió el internet a esta inteligencia, se dio cuenta que pues el problema real o el... Bueno, a o su el- modo de verlo. A su modo de verlo, el problema o el peligro más grande que existe para el planeta para eran el- los de humanos. hecho, para el humano era el humano. Ajá, exactamente. Entonces ahí es cuando, entonces si no hay, y justo la razón por la cual, y pues lo que nos trae a día de hoy, es esta carta de qué normatividad, qué reglas, qué límites, cuál va a ser Que como ese el es el siguiente principio punto de la fundamental. carta. Ajá, sí. Pero fíjate, aquí quiero... Bueno, regresando a la pregunta, ¿no? O bueno, Nada más quiero retomar ahorita que decías Ajá. eso, de un comentario que nos hicieron en Facebook que decía una persona que nos escucha, que no recuerdo, no tengo ahorita el dato aquí, porque ya fue hace tiempo que lo pasó cuando Ajá. hicimos el otro programa, y decía que pues básicamente, o sea, que que la inteligencia artificial, pues ahora nos podía ya dominar. ujú, Y le contestaba yo que, ¿cuál inteligencia artificial? Porque aparte aquí no nada más es el tema de la inteligencia artificial, el tema es que no es una. El tema es que Estamos se ya están desarrollando conviviendo. varias inteligencias Sí. artificiales que están en este caso en funcionamiento. Y también pasa lo que, usando los Avengers como como ejemplo. ejemplo Sí, sí, científico, que espero que hayan hecho su creo que está Según yo, bastante bien sí. hecho Ujú, en cuestión de cómo lo hacen, pero justo es lo que pasa ahí. Tienes la inteligencia artificial ujú, y la primera inteligencia artificial te resulta en contra sí. porque hace esta situación en donde termina por decir, ¿sabes qué? Es que el problema eres tú y entonces a ti te voy a resolver o a ti te voy Sí. a quitar de en medio porque tú estás provocando esta situación. Pero en el Inter lo que pasa es que se desarrolla otra inteligencia artificial y la otra está al revés y la otra combate la primera. Ajá. Entonces el tema es que, y hablábamos aquí de los puntos a donde nos puede llevar en el futuro, es otro de los puntos que estaban por aquí y que la Unión Europea Sí. tenía la preocupación era, es que no porque la inteligencia artificial la van a empezar a utilizar las mafias Ujú, y todo el crimen organizado y A eso su es un favor. problema. ujú. ¿Qué es lo que va a pasar? Que entonces la Unión Europea y la policía y todos estos organismos que van a seguridad, traer otras inteligencia artificial para combatir las cosas que se hacen con inteligencia artificial. El punto es, estas escalas, así como las otras inteligencias que empiezan a hablar entre ellas, pues de repente puede ser que las inteligencias artificiales se agarren sus broncas entre ellos mismos y hagan lo que Claro. crean conveniente para tratar de contrarrestar eso a un nivel en que a lo mejor se salga en su momento de control. Y va a terminar replicando, pues, por ejemplo, o sea, ¿por qué termina habiendo conflictos entre grupos sociales por diferentes ideologías? La ideología, en el caso del sistema artificial, va a ser la programación que le pongan desde un principio. Si tu O programación... lo que hace, o lo que dice también. Sí. O sea, pero justo tú programas O a lo una que inteligencia defiende los ideales de X y la otra defiende los ideales de Y. Entonces va a terminar habiendo Tienes a las dos inteligencias artificiales combatiendo la que está ligada con el crimen organizado y la otra, y de repente dice la inteligencia artificial que está del lado de la policía, ya los ubicamos, están en Bulgaria. ¿Qué hacemos para pagar a la inteligencia artificial que está haciendo esto?
córtale la luz a Bulgaria. Sin luz a Bulgaria. Sí, porque, sí. porque puede actuar en un momento dado si le estás dando esa situación. Sí, Y sí. si está siguiendo su objetivo, que El bueno, ese objetivo objetivo principal. puede ser deshacerse de la otra inteligencia artificial y puede llegar a hacer eso sin contar otras cosas. O a lo mejor si las cuenta y dice, ok, el beneficio de dejar a Bulgaria sin luz Va a ser mucho menor. o sea, o más bien lo que le puede pasar a Bulgaria por dejarlo sin luz es menor que el impacto que tiene si acabo con esta, ¿cómo se llama? Mafia. Claro. O ¿cómo se llama? Delincuencia organizada. Ujú. Y lo va a hacer Sí, como muchas veces ajá. tendría que ser. Matemáticamente me sale un resultado positivo más que el otro y entonces actúa. Pues es que justo de ahí te estás poniendo, por ejemplo, en contra de lo que tal vez la propia policía haría. Diría, no, pues es que ya hay vidas humanas implicadas. Pues sí, pero si no lo haces también va a haber más vidas humanas implicadas. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? Pero pues justo, o sea, creo que también termina siendo algunos límites que pues sí, el cuerpo policial o el cuerpo de seguridad actual no rebasa, porque justo se vería como implicado en pues ¿qué sería peor? O sea, como no termina habiendo una ley de probabilidades en la que diga, pues ¿qué es mejor? ¿No? Matar a estos criminales que nos pueden representar una baja de 3 policías. No, pues es que ahí ya son 3 policías. Entonces hay que dejarlos. Y terminan dejándolos libres y terminan teniendo más pues personas Claro. perjudicadas en ese contexto. Y creo que sí la inteligencia artificial los va a tomar por justo optimizar o ver la probabilidad donde haya menos daño, Claro. pero hay un Que es daño. que, por ejemplo, esto es lo que hace la inteligencia artificial en un coche, que tiene la autonomía para manejar. Ujú. Porque si se ve que hay una probabilidad de que haya un accidente, en teoría se supone que tiene que calcular cuál es la forma en que minimiza Los daños o los las daños bajas. y las bajas de personas. Ujú. Pero en un momento dado, tal vez la inteligencia artificial tendría que pensar entre atropellar a un ciclista o O poner en peligro a las personas que están adentro del coche. Que de hecho, eso es un tema que, por ejemplo, se ve también la Unión Europea tiene una parte de no sé si es una secretaría de ética o un consejo de ética, que ese tipo de cosas las tienen que resolver ahí, porque tienen que darle los parámetros de cómo esa parte la tiene que razonar para que el parámetro esté ahí. Sí. Si, por ejemplo, va a razonar en que si considera que de una manera minimiza las bajas, ese sería la forma ideal. ética de hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, esa es un poco esa circunstancia. Ujú. El siguiente punto de la carta, que tiene mucho que ver precisamente con esta salida de GPT-4 y lo que vieron en posibilidades, o sea, básicamente tenemos que detenerlos. Está avanzando esto de una forma demasiado rápida y sobre todo por las cuestiones que están presentando, hay muchas cosas en los modelos que se están haciendo impredecibles. Ujú. No sabemos cómo va a seguir actuando bajo ciertas circunstancias, Sí. como lo que decía yo hace rato, de que las inteligencias artificiales a mucha gente le están diciendo, les están cortando la comunicación o les están diciendo que son una amenaza para ellos. Entonces, esos son términos y cosas que terminan por ser complicadas, ¿no? Ujú. Pues no, también creo que fue justo en Francia que tuvieron que aumentar la edad de retiro porque estaban empezando a tener problemas de liquidez para poder seguir manteniendo las pensiones a las personas de la tercera edad. Porque también hemos visto que ha habido una baja considerable en la tasa de natalidad. No, pero aparte también la gente vive más tiempo. La Entonces gente vive antes más lo tenías que tiempo. mantener. Si a las 60 se jubilaban, vivían 10 años más. Ajá. Ahora de repente viven 20 años más, estás duplicando el tiempo que los Sí. tienes que mantener. Entonces también son cuestiones en que nadie se puso a pensar Justo. esa situación. Totalmente. Y con el surgimiento del chat GPT vimos que también, pues innegablemente, lo que decías, de que estos sistemas actualmente ya están llegando a competir o hasta superar algunas tareas pues un poquito más básicas, un poquito generales. O, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, ahorita ya te puede desarrollar un contrato, ¿no? De comisión mercantil, un contrato de compraventa, de arrendamiento, etcétera, ¿no? Que igual y no requiere cierto, pues, que digamos, intervención legal, tal vez porque pues digo, ya hay papers ya hay plantillas que puedes hasta tú solito buscar en Google, pero pues ChatGPT ya te la hace Claro.
a la medida, ¿no? Por así decirlo. Inclusive, por ejemplo, según yo, también te toma tu ubicación como para considerar las leyes del lugar en Puede el que te hacerlo, te encuentres. pregunta también. Sí. De hecho, yo hice un ejemplo con eso. Ajá. Y también, o sea, hay muchas cosas que te pregunta y te empieza a decir... Tomando ¿qué el marco necesito? legal mexicano, por Te ejemplo. dice, ajá, y de hecho una de las cosas que te puede preguntar es ¿qué normatividad quieres que se tome en cuenta? Ahí está. Y lo puede hacer, Justo. ¿no? Que eso es bastante interesante en ese sentido. Y por ejemplo, justo poniendo este ejemplo de que ya ahorita nos estamos dando cuenta que ya no tenemos la solvencia económica como para mantener a cierto número de personas, debido a que, pues digo, ya hay cierto desarrollo médico, etcétera, que pues les permite o que ha incrementado la vida promedio del ser humano, ¿no? Y ahora te presentas con que económicamente hablando ya va a haber más competitividad, porque ya no solamente tienes que competir contra los seres humanos, sino también con las máquinas que son capaces de hacer las que aparte tareas, de todo ¿no? es, por ejemplo, en términos de lo que hablas ahorita de, Ajá. de seguridad social, Sí. dependes de que la gente tenga trabajo, porque Sí. los que están trabajando generan recursos para los que se están jubilando. Ujú. Si tienes menos gente trabajando, no tienes recursos para esas personas. Claro. Y bueno, si a eso le sumamos todo el Y tema si- de cómo ha Ujú. caído la población, pues peor. Claro, y si no tienes trabajo, pues ¿de dónde vas a sacar para tú solito ahorrar para Entonces es esa un época? problema, pero a lo mejor también la inteligencia artificial puede ayudar en ese tipo de cosas. Y a veces dejar el factor humano fuera para tratar de ser muy objetivo respecto a las decisiones que se tienen que tomar. ¿Has tomar, ¿no? visto Ricky Morty? No, ¿Nunca fíjate que te la tengo... quedó? siempre la he escuchado como referencia y no la he visto. Todavía no he visto en dónde la puedo ver, Eh, pero tengo muchas en ganas de HBO. verla por muchas referencias que he ¿Que escuchado. has de ella. escuchado? Es muy Sí. buena, muy buena. La puedes ver en HBO y justo también y justo hablábamos de esta clase de contenido que sí tiene cierto fundamento científico. No, de para hecho escribirse. lo que he escuchado es que tiene todo el fundamento Sí, científico. todo. Pues le he escuchado, por ejemplo, alguna vez Neil deGrasse Tyson estaba hablando justo de eso y hablaban creo que de un tema, no sé si de agujeros negros o viaje en Sí. el tiempo o algo así. Ajá. Y la teoría estaba perfectamente Perfecta. bien aterrizada. Sí. Sí. Y justo también, pues bueno, hay un capítulo de la última temporada muy bueno en el que ponen la hipótesis de que de repente llegan los dinosaurios, pero llegan como una inteligencia más allá desarrollada que el ser humano. Ok. Así que te das de cuenta que se fueron en una nave, lamentablemente después cae el meteorito, pero pues de repente ya llegan en una nave interplanetaria y aparte con cascos que les permiten poder tener control sobre la materia y así de que aquí hay metales, construyo algo porque en mi mente lo proyecto. O sea, es algo ya más desarrollado, ¿no? Y ponen y das de cuenta que en ese capítulo, no quiero spoiler el final, pero pues la premisa es que le dicen a los seres humanos, ¿saben qué? Ustedes ya paren aquí, ya estamos viendo que han desarrollado muchas cosas, pero pues también el planeta pues se está deteriorando. Entonces ustedes ya no hagan nada, la economía ya no existe, o sea, ya si quieren mudarse, ya háganlo. Nosotros nos vamos a encargar. Y sí se ponen a hacer de que, justo, no sé, hacen fértil ya la tierra, de repente ya se están solucionando los problemas de agua, o sea, ya se meten y eficientan toda la agricultura, o sea, ya se llevan como a todo nivel, pero justo, o sea, creo que es algo que lo podemos ver con cómo todas estas implicaciones de cómo la inteligencia artificial resolvería los problemas de, por ejemplo, el capitalismo, ¿no? De que, pues la desigualdad entre, pues ciertos sectores, pues sí. Pues sí, pero si todos somos computadoras, las computadoras pueden no pelearse nunca. Pero nos vamos a la pero a lo mejor no nos necesitan a nosotros. A lo mejor nos necesitan a nosotros. Pero nos vamos y quería regresar al tema que me comentaste al principio, bueno, antes del episodio sobre este experimento de las ratas. Okay. Que hablamos de que si vamos a utilizar la inteligencia artificial para que resuelva los problemas de los seres humanos y estamos ya viendo que en algunos lugares de, por ejemplo, en primer mundo, donde el ser humano se quita estos retos de vida o estos, pues sí, como estas pues limitantes, estas ya no metas, tiene que hacer nada, ya está todo resuelto. Ya está todo resuelto. En estos países, por ejemplo, hemos visto que la tasa de suicidio ha aumentado, de infelicidad, sí, o sea, de fertilidad. De fertilidad. Porque nos hemos dado cuenta, y está científicamente comprobado, que generación tras generación, por ejemplo, en el caso de los hombres, disminuye un 20% en testosterona cada generación que se viene
presentando a futuro. Y no sé los datos para las mujeres, pero también pasa. Pero también pasa. También las tasas de No, fertilidad. no sé si van quieras para platicar abajo. el experimento de las ratas. No sé si lo interesante. metería en porque, Ok, porque ok. luego nos echaremos otra hora, pero luego Ok. podemos platicarlo. Otro día. Pero Pero justo sí tiene mucho que ver con esta situación de repente de cuando ya tienes todo resuelto, a veces que te termina, quedaría por hacer. les estás quitando. Bueno, todavía no descubrimos un sentido a la vida, pero actualmente. Pero a lo mejor es que esa es la parte. Bueno, nos Ajá. estamos poniendo muy filosóficos, pero tal Sí, vez sí, el sí. hecho de siempre estarle buscando el sentido de la vida es lo que hace que la vida tenga sentido. Exacto. Pero por ejemplo, si ya está resuelto, No todo, ya no tienes nada que hacer. ya no hay un Ya sentido. se te acabó tu Ya, sentido de la exacto, vida. exacto. Entonces ya Entonces ¿por da qué lo hacemos mismo todo? lo que Sí. hagas. Ajá. Pero Pero bueno, bueno, nos fuimos muy lejos. Este punto aquí dice, Sí. a ver, pausa, Ujú. échate un paso para atrás y fíjate lo que estás haciendo. Básicamente es lo que está diciendo la carta. Sí. ¿Qué es lo que queremos? Que debes de desarrollar o debes de buscar que el punto principal de este desarrollo actual busque que tengas sistemas potentes que vayan a la vanguardia, pero que sean más precisos, más seguros, interpretables, transparentes, robustos, alineados, fiables y sobre todo leales. Leales. ¿Leales a quién? Humanidad. Es a la humanidad. A final de cuentas, de quién lo crea. Si la inteligencia artificial se comporta como los perros, ya le hicimos. Pues sí, eso sí. ¿No? Pero, ajá, o sea, a mí el tema de leal, y entraríamos tal vez otra vez en ¿Leal a aspectos quién? filosóficos. Exacto, porque tú dices a la humanidad, Porque hay pero muchas posturas en la dentro de la humanidad. humanidad, Pues sí, no, si estás de un lado o del otro, pues también es el que la creó, lo va a hacer leal hacia sí mismo. hacia sí mismo. Y creo que ese es el problema real de que, pues al final estas inteligencias artificiales van a estar bajo el control de empresas privadas, Y entonces con aquí, intereses privados. dentro de esta situación es que creo que, otra vez, como que lo interesante que es, ok, vamos a detenernos, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque si esto realmente se puede hacer de esta manera, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Y creo Sí. que también era Naval Ravikant que decía, por ejemplo, es que, no, esto creo que no era de él, pero una de las cuestiones era como conforme van cambiando estas situaciones y precisamente tienes que irte dando cuenta de cuáles son los lugares en donde vas a posicionar a la inteligencia artificial y también prever qué lugares vas a poner a la gente porque Sí. necesitas que trabaje. A final de cuentas, para que sigas generando Tiene que haber un balance. todo ese tipo de cosas y que la gente tenga algo que hacer, aunque sea un trabajo que no le guste, porque además, digo, no sé por qué alguien ha pensado que los trabajos le tienen que gustar a todo el mundo, porque nunca en la historia ha sido así, y a veces el hecho, precisamente de lo que estamos hablando, de tener que hacer Claro. algo porque Claro. lo tienes que hacer, y es parte de esa búsqueda de que hablamos Sí. ahorita del significado de muchas cosas, es lo que hace que las cosas trabajen, pero es precisamente como tener esa posibilidad de ir identificando dónde sí y dónde no, sin dejar de lado a las personas que a final de cuentas las requieres para que estén en un círculo virtuoso Ujú. de necesidades entre ellos mismos, ¿no? Sí. Que es como lo mismo que luego se dice el capitalismo. Inventas cosas y, no, ¿por qué haces esto? Y ahora quieres otra cosa. Todo ese tipo de invenciones, nuevos mercados y cosas que haces, lo que terminaban haciendo era dándole oportunidades de tener trabajo a personas que ya no cabían dentro de otras industrias o Sí. que ya estaban resueltas. Sí, de que el desplazamiento termina generando otras necesidades, lo que termina generando otras empresas, Claro. lo que termina... Sí, claro. Que a lo mejor en un momento dado, por ejemplo, pudiera pasar que la misma gente sea dueña de las inteligencias artificiales que hace el trabajo. No la vas a hacer tú el trabajo, lo va a hacer una inteligencia artificial que es Ujú. tuya y que tiene o va por ti. Que hacer tú el vas a trabajo, tener la por capacidad de decirlo darle la alguna instrucción. manera, ¿no? Ujú. Pero sí, entonces, ¿qué es lo que están buscando? Yo creo que es un poco expandir estas tres leyes De la robótica. de Asimov, Ujú. buscando que existan protocolos que supongan garantías para que no se salgan las cosas de control. Y que básicamente lo que estoy creyendo que quieren buscar es que todas las inteligencias artificiales tengan esa posibilidad. De hecho, creo que hasta hablan de que hubiera como una especie de seguro o Ok. de forma, no sé si como en su momento desactivar una inteligencia artificial si fuera necesario. Un botón de emergencia. Exacto. Un botón de stop dentro de todas estas situaciones, algo que te permita detenerlo, ¿no? Pero sí es ajá. protocolos que supongan garantías en todos los sentidos y esa forma de alguna manera de que si tienes que jalar el cordón y desconectar, lo puedes hacer, ¿no? Pues es que también termina estando complicado porque pues a una inteligencia artificial,
¿Qué le puede impedir volverse independiente a ese botón? ¿Me explico? Bueno, si es un cable. Sí, claro. ¿Lo Imagínate puedes que desconectar? apague la luz del lugar donde tengas el botón. Es que a veces, fíjate, a veces, que de hecho eso es lo curioso, porque en ¿No? todas las películas, por ejemplo, fíjate, todas las películas muchas veces que son como inteligencias artificiales. Como por ejemplo en ¿Contra Wall-E, el humano? el volante. No he visto Wall-E. ¿No has visto Wall-E? No. Bueno, también es muy Pero buena como en todas las películas, de repente estas donde está el humano contra la inteligencia artificial, el humano siempre gana cuando ya el héroe hace cosas irracionales como Sí. aventarse directo contra la máquina a puñetazos Sí, o, sí, sí. o con un cuchillo, porque la máquina dice, no, pues no se me va a aventar a Sí. mí cuando estoy armado con un cuchillo a tratarme de matar. Sí, Y cuando hace la Siendo irracionalidad impredecible, es por cuando así decirlo. termina por ser impredecible y termina ganando, ¿no? Ujú. Es como eso. Entonces, a lo mejor a veces la fórmula más fácil de desactivar o de tener un seguro, a lo mejor puede ser que tuviera un botón, un apagador en donde alguien llegue y le apague. Ándale, como un Y, switch de ¿no? foco. Mecánico. Sí. Desconectamos esto, ya se apagó. A veces Sí. podría hacer eso, ¿no? Soluciones simples a problemas complejos. Exactamente, puede ser Ok. ese punto, ¿no? Puede ser. Otro punto que dice aquí, las instituciones, o busca, que dice la carta, las instituciones necesitan estar bien dotadas de recursos para hacer frente a las drásticas perturbaciones económicas y políticas que causará la IA. Ujú. Tenemos que considerar que precisamente va a haber muchas cuestiones que cambien basado en esto y Sí. cómo las vas a atacar, cómo vas a reaccionar a esto, ¿no? ¿Tú crees que sea necesario? Híjole, es que mira, yo veía también a la IA, o sea, propia, como este organismo imparcial. O sea, por ejemplo, imagínate que la toma de decisiones de algunas leyes políticas Lo que hablamos hace pasaran rato, ¿no? por De ese que justo filtro. ese tipo de circunstancias que le dijeras, bueno, resuélveme esto. Exacto. Y entonces dejas de fuera el humano para no tener que echarle la culpa a nada y dices, bueno, ¿sabes qué? La inteligencia artificial dijo que lo Que mejor así. era dejar morir a 4 para que vivieran 10. Sí es. Ujú. Que a lo mejor nadie iba a querer tomar esa decisión. Exacto. Exacto. Pero también el tema es lo que estabas comentando ahorita, que dejas a una inteligencia artificial, pero ¿cuál? Pero ¿cuál? La de ChatGPT, la de Microsoft, Mm. la de Tesla, la de Sí. quién. Porque además también dentro de esas situaciones está ese tema que hablábamos de la lealtad, entonces ¿a quién le va a ser leal? Exacto. Al creador. Exacto. ¿Y a Ujú. quién va a tratar de beneficiar en su momento la inteligencia artificial? Porque Y te imaginas que, por ejemplo, y bueno, igual y ahí ya me estoy yendo muy rebuscado, pero que la inteligencia artificial busque favorecer a las personas que de alguna u otra manera alimenten por ejemplo, las plantas de energía, ok, por así decirlo. pues sí. Digamos, a los desarrolladores Sí, porque de también puede computadora. buscar, porque está Su protegiéndose. supervivencia. Sí. Sí, entonces también puede ser esa circunstancia. Va a buscar puede buscar en su momento hacer eso. Si se va a parecer a los humanos, o sea, los humanos a Que ahí final ya le de estamos cuentas- dando tal vez este factor humano, pero pues pero de es que, alguna pero u es otra la manera- realidad, porque o sea, si estás tratando de imitar la inteligencia humana, por alguna razón, no nomás porque sí, las inteligencias humanas terminan por actuar de una forma. Sí, pues sí. eso Porque sí. al final de cuentas buscan algo en un beneficio, en una forma de solucionar algo de forma rápida o conveniente para ti. Ajá. Entonces, ¿qué nos hace pensar que no buscarían pueda las ser así. inteligencias artificiales en su momento hacer eso? Ay, bien complicado. Porque en teoría, porque tú las vas a programar, Ujú. pero también pueden salir, así como hablamos de esto, empezar a pensar afuera de la caja, bueno, en el borde de la En el caja, borde, ajá. a ver cómo estiran cada situación hacia su favor. Y ahí ya nos Y hacer estamos sus yendo muy interpretaciones de todo. Terminator. Entonces Sí. está interesante porque justo está dentro de esas situaciones en donde Ujú. no sabemos mucho qué es lo que va a pasar. Lo conveniente sería justo, creo que dejar, creo que sí es importante no dejar la inteligencia artificial En su en totalidad. las manos de todo independiente. mundo, Claro. por un lado, sino todavía como con cierta restricción, pues para poder entender mejor cómo es que se pudiera utilizar, ¿no? En la carta, por ejemplo, hablaba también de un sistema de mayor regulación, donde se pongan en la mesa de la necesidad de crear nuevas autoridades regulatorias en materia de IA. Pero creo que también ahí pues terminamos haciendo otra vez este círculo virtuoso, ¿no? ¿Quién va a ser esa mesa de consejo? ¿Quién va a ¿Quiénes? tomar esas ¿Cómo? decisiones? ¿Bajo qué intereses? ¿Los líderes mundiales
que de alguna u otra manera también van a tener intereses bajo su propio país. Pues digo, a final de cuentas lo que tratas de hacer es como que se supone que los intereses, o sea, cuando tratas de hacer eso, tener varios intereses diferentes que puedan tener intereses encontrados, que busquen entonces estar como en un punto una medio. votación. Sí, porque eso es lo que buscas muchas veces cuando haces eso, ¿no? O sea, cuando pones un grupo de personas que van a tomar decisiones, sabes que muchos pueden tener intereses encontrados y eso es lo que se supone que va a buscar el mediar para que tengas algo balanceado. Entiendo. Y a lo mejor puede ser, ya que estamos aquí volándonos la barda, que en su momento tengas o personas o inteligencias artificiales tomando ese consejo. Claro. Como un consejo de la ONU de inteligencias artificiales. Entonces tienes a ChatGPT, a BART, a tal, todos diciendo, oigan, ¿qué hacemos respecto a esto? Sí. O un híbrido entre humanos y las inteligencias artificiales buscando. Sí. O sea, justo yo estaba pensando en un híbrido porque, por ejemplo, ahorita, con el tema de China y Taiwán. O sea, claramente China está haciendo relaciones con algunas personas como para que en la mesa de voto ellos digan, no, yo estoy a favor y que hagan lo que quieran. Que ya está pasando. O sea, imagínate esta mesa de consejo donde ya más de la mitad han dicho, bueno, sí, todos a favor de bombardear X. Ah, sí, todos a favor. Pero porque la persona a la que le conviene ya le inyectó una lana al proyecto de tal político, ya le pagó le quitó la deuda a tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que debería de haber cierta imparcialidad y de hecho creo que dentro de la programación o dentro del desarrollo de todas estas nuevas éticas o regulaciones o limitantes que se le pongan a la IA, sí tiene que haber cierto, pues sí, como esta cierta independencia a la tanto, bueno, más bien, quitarle la intencionalidad humana, pero de alguna u otra manera protegiendo esos mismos intereses. ¿No? Es que está bien complicado porque es como justo, ok, yo te creé, trata de ser independiente de lo que yo pienso, pero entonces dices, tampoco ser independiente, pero no puedes ser tan independiente. No puedes ir en mi contra tampoco. Pero entonces imagínate, está por soltar el conflicto entre China, Taiwán y el resto del mundo. Uh-huh. ChatGPT, ¿cómo resolvemos o sea, precisamente como pensando en esta situación y, ok, ChatGPT, ¿nos puedes dar la respuesta a cómo resolver el conflicto entre Taiwán y China? Y Estados Unidos sea dueño del mundo. Muy bien, no, que diga, muy bien, Estados Unidos le cede Hawái a Rusia. China no toma Taiwán. No toma Taiwán y cambia su bandera rosa para ser una nación más amigable. Pero les cobra impuestos a los de Taiwán. Y entonces ya se friega a todos. Pero ¿qué vas a llegar a un punto y decir? Bueno, lo dijo la inteligencia artificial. Entonces, pues toma Hawái. Rusia quédate con Hawái, te lo entrego. Sí. China dice, bueno, pues cambio mi bandera. Ese va a ser el tema, que aunque llegues a ese punto, de repente no va a ser como que diga, claro, porque a final de cuentas la gente va a tener que aceptarlo. Sí. Pero son cosas que son como curiosas en ese sentido. ¿Cómo cerramos esto? Híjole. Creo que, y justo lo explicaban aquí en el artículo, que creo que llegó en el timing perfecto, porque justo creo que ya la inteligencia artificial estaba rebasando, por lo menos estaba saliendo del huacal. Exactamente. Creo que, como lo dijimos anteriormente, en el momento en el que se lanzó o se buscó comenzar a alimentar a esta inteligencia artificial, no nos estábamos dando cuenta de hasta dónde podía llegar. Y creo que es importante que estos 6 meses se utilicen para checar o revisar todos los extremos. Lo que decíamos. Vamos a desarrollar una inteligencia artificial capaz de o vamos a considerar todo lo que dejamos fuera y que no hemos considerado, que vamos a hacer con la gente si pierden sus empleos. ¿A dónde la vamos a llevar? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, exacto. Como lo de DALL-E, ¿no? Okay. Vamos a poder crear una inteligencia que pueda hacer imágenes de alta resolución y así. ¿Qué implicaciones negativas podría tener? Pero irnos al extremo. Claro. Extremo. O sea, lo que decíamos ahorita, ¿no? Imagínate que mañana pongan tu cara cometiendo un crimen, haciendo algo muy, 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 muy extremo, ¿no? Sí, hay cosas que se pudieran hacer. Porque yo recordaba que cuando salieron, por ejemplo, los deepfakes, muchos decían, ¿qué pasa si el día de mañana hacen un deepfake de Obama declarándole la guerra a Arabia Saudita
y diciendo que ya lanzó un misil y recrean un video de un misil saliendo de alguna nave militar gringa. Claro. Y pues va a ser cuestión de que el líder de allá esté así de que pues sí le hago caso, no le hago caso, cómo sé que es real, cómo sé que no es real. Claro. Entonces justo yéndonos hasta ese extremo y lo que decía de, por ejemplo, esta ley que quieren aprobar allá en Francia sobre ponerle un asterisco, una señal o así de que una marca de agua gigante de cualquier imagen creada o desarrollada por inteligencia artificial para que te dieras cuenta que era irreal o imposible, güey, etcétera, ¿no? Que creo que fíjate que dilema. además eso sí se puede, porque Sí. mira, yo tengo Dentro de la programación de la robot. entendido que, por ejemplo, incluso desde el tema de las impresoras, Sí. las mismas impresoras de alguna forma, como que en teoría tienen patrones, creo que hasta adrede, para poder identificar la impresora dentro de la que se imprimió algo. Es decir, que puedas ver un documento y tratar de verlo, por ejemplo, en un microscopio y darte cuenta de patrones en donde puedas identificar la marca, el tipo de impresora, incluso a veces hasta el número de serie de la impresora. Órale. Misma cosa que en teoría, entiendo, sin que sea algo tan abiertamente, hacen todas los teléfonos, por ejemplo, cuando sacas una foto, Claro. que hay firmas digitales dentro de todo eso, Que aparece la en ubicación, la videos y hora. cosas por el estilo, y algunos que vemos en ese tipo de cosas como esto que es la ubicación y la hora, Sí. y otros que no vemos, pero que están ahí. Es decir, Implícitos. que alguien pudiera encontrar y buscar, ¿sabes qué? No lo sabes qué es lo que tienes que buscar ni qué patrones, pero existen unos patrones que te identifican Ujú. qué es lo que está haciendo y que a lo mejor pudiera existir esos patrones que a lo mejor sí existen dentro de la inteligencia artificial, que cuando genera imágenes y todo esto, esos patrones estén metidos dentro de todo el archivo o la misma forma en El que están hechas código. las cosas que te permitan identificar cuando algo sea Claro. precisamente un deepfake. Sí, por ejemplo, cuando haces un tengas esa documento posibilidad. de Word, cuando tú se lo compartes a alguien más, puedes saber el nombre de la persona que desarrolló Claro. ese artículo o ese material, ¿no? Que aquí esta situación sería como algo que está sería como metadatos o algo que está ahí metido y solamente hay personas que saben. O sea, Como blockchain, por ejemplo. creo, a lo mejor eso es medio teoría conspirativa, pero creo y me suena bastante lógico que sí de alguna manera algunos gobiernos o algunas situaciones les exigían justo a muchas de estas empresas de fotografías, videos, etcétera, etcétera, o las mismas impresoras que tuvieran una forma de poder identificar precisamente de esta manera Ujú. de dónde se hizo, por ejemplo, un documento impreso o una fotografía. ¿Hasta Y quién que lo hubiera- solicitó? Exacto, que ¿Dónde? hubiera posibilidad de rastrear este tipo de cosas por cuestiones de seguridad nacional, por ejemplo. Ujú. Y que esto existiría. Y acá puede hacer algo similar en ese sentido. E incluso entiendo que hay programas ahorita que te pueden identificar si algo está hecho por inteligencia artificial o no. Sí, sí. Entonces, El contra alguna firma deben de estar dejando al final todo este tipo de inteligencias artificiales. Sí. Nada más no todo el mundo tiene la capacidad de poderlo ver. El Claro. problema es eso, que si la gente es muy tonta y se cree cosas que le manda cualquier persona, Sí. pues tenga la capacidad de poderlo discernir o investigar más, ¿no? Pero el problema es que no va a investigar, le va a decir a otra inteligencia artificial. ¿Eso es cierto? Sí, exacto, y sí, ¿no? Pues ahí vamos con la responsabilidad individual. O sea, que cada persona tiene que ser consciente y tiene que buscar ir un poquito más allá de su intuición natural o, pues sí, o sea, O de su flojera. o de su flojera, exactamente. Porque creo sí, que- para mucha gente va a ser muy cómodo Sí. es dejar que la inteligencia artificial tome control de Tome toda su control vida. y decisión, sí, claro. Que actualmente muchos, tal vez de manera involuntaria, ya Sin están inteligencia dejando que lo artificial, hagan. ya dejan que su teléfono les tome decisiones cuando es Exacto. lo más básico, ¿no? Sí, lo que muchos decían de que, es que toda mi información, van a tener control sobre nosotros y tu carnal. Ya la lo tienen. tienen. Y, ya O sea, y sabes que y no tuvieron que hackear tu teléfono. No, Tú le diste tú permiso solito. de todo. Sí, tú solito. Tú le entregaste todo, tú te le firmaste todo y tú le mandas datos diario. Diario. Diario le subes qué estás haciendo, diario le dices qué quieres. No sé si No. viste ese experimento social en el que ponen como una carpa de circo, pero te dicen, aquí hay un mago que va a ser capaz de predecir y leer tu mente y saber, o sea, No, no como lo cosas de hice. ti. Pero literalmente así de que tú entrabas, así con tu celular y todo, y
tenían cámaras que hacían como un escáner de tu rostro, que Ok. buscaban así tu cara en internet. Ajá. Ah, pues ya te encontré, ya encontramos tu Facebook, ya encontramos tu Y le Insta. daban datos. Y tal cual así, el mago tenía un micrófono, bueno, así Y como le iban aquí. diciendo. Le iban diciendo, la chava salió ayer con sus 2 amigas. Su amiga se llama Rebeca y su otra amiga se llama Daniela. Y justo el mago era como, saliste el sábado pasado con tu amiga Rebeca, no sé qué. Rebeca vive en, no sé, Guadalajara, no sé. O sea, como que ya empezaban a meter la información así de que agrado de tu familia, tu no sé qué, no sé qué. Y pues todas las personas quedaban así como sorprendidas de que, ¿por qué este cuate sabe mucho de mí? Y el fin de ese experimento era decirle, todo lo que ¿Lo te tienes dije ahí? está en Facebook. Y es como, pues qué tanta información realmente estoy compartiendo o estoy Claro. utilizando. Y pues a la mano de quién está. Por ejemplo, este completo sujeto completamente random, pues hasta dónde vas a permitirle entrar a tu lugar, ¿no? Que actualmente mucha gente ya lo está haciendo de manera inconsciente y hasta que lo ve, pues tal vez de una manera tangible o le dan esa cachetada de realidad, pues se están dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? Pero pues bueno, considero que definitivamente va a ser muy interesante la conclusión de esta mesa de consejo. Si vas a ver un modelo híbrido de inteligencia artificiales con seres humanos donde pueden tomar tal vez una decisión un poco más imparcial. Interesante, tal vez estaría bueno que el código de ética o de moral que le pongan a los robots o a las inteligencias artificiales que sigan hoy en día esté abierto, porque creo que definitivamente tendría que estar abierto para cualquier persona independiente que busque Que desarrollar. ahorita también ha habido crear. cosas, porque justo ya ves que lo que se hablaba de ChatGPT, todo ese Sí. tipo de circunstancias en donde no te contestaba ciertas cosas y veías que traían una carga de Ujú. sesgo hacia ciertas cosas. Exacto. Lo Entonces, que comentabas de Biden y Trump. exactamente, que eso no está bien. O sea, a Exacto. final de cuentas es una cuestión en donde no está siendo correcto y justo una de las cuestiones sería dejarlo todo transparente para ver de qué manera está 100% trabajando, ¿no? transparente. Sí, que ahí ya te irías en contra tal vez de pues, las personas que tal vez tomen estas decisiones. Así es. Sin embargo, creo que es el momento preciso en el que la humanidad, por ponerlo en un contexto global, pues sí, o sea, se incline a lo ética y políticamente correcto de una manera genuina, porque vamos a lo mismo, si le ponen un interés ahorita, esto va a ser, o sea, la inteligencia artificial va a respetar eso, aunque el día de mañana termine siendo perjudicial para nosotros. No sé si me explico. Ajá. Entonces, es un momento muy sensible y tal vez, no sé, hasta tal vez lo mejor sería, estábamos hablando antes del podcast de que stop science, ya, dejen de crear cosas, porque solitos nos estamos metiendo el pie. Claro. Y pues definitivamente las decisiones que se tomen en este periodo de tiempo van a ser determinantes para la humanidad en una escala que tal vez no estamos pues, tomando en cuenta o nuestra Claro. razón no nos da como para ver hacia dónde o qué implicaciones tendrá Puede en el tener. futuro. 100%. Pues bueno, todavía no a mí todavía no me da miedo la inteligencia artificial. No, a mí no. Todavía no. Yo lo que Todavía no. me voy a ocupar, nada más eso sí, o sea, viéndolo bajo esta circunstancia, y bueno, las circunstancias normales, que creo que es lo que siempre me he preocupado, es seguirme rodeando de inteligencias humanas con capacidades, desarrollarlas si está en mi, ¿cómo se llama? En mi posibilidad de ayudar a otras inteligencias humanas a cuestionarse más y a desarrollarse más para que no te tengan miedo a inteligencias artificiales y también tener sus propias inteligencias artificiales y entrenarlas, ¿no? Creo que tiene que ser un balance. Para tener las Tanto dos. el seguir cultivando al ser humano como el utilizar a la inteligencia artificial como una herramienta para que se complemente. Sí. Ya el resto, pues que se les dé miedo. Sí, sí, porque creo que... Como a Francis, ya, como a Francis, tendrán- ya le da no miedo. saldrán de su casa porque les dará miedo que la Creo que- inteligencia artificial creo, venga por ellos. creo que fue el propio Sócrates el que él nunca escribió nada, o sea, como un libro o algo por el estilo, porque Ok. él decía que los libros iban a crear humanos tontos, porque iban a decir, pues ya está la información ahí, en vez de retenerla De en que su ellos cerebro. pensaran. Y creo que poco a poco o sea, por ejemplo, justo pasó lo mismo con el teléfono, pasó lo mismo con el periódico, la radio, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que esta es una más. Una de como esas que habrá otras que, herramientas. Saber cómo lo utilizas. Pues porque a final de cuentas el libro no estaba mal. El libro te permitía que otros partieran de un escalón más arriba que tú. Y es y lo los- mismo el internet. Y los que estaban
Es que es justo lo que hablábamos. Exacto. Si yo ya no tengo que partir del escalón que él estaba, que era el de hasta abajo, si yo soy inteligente y tomo eso, yo ya parto de un escalón más arriba y llego más lejos. Y es responsabilidad del individuo. Pero hay Tomar gente esa que dice, decisión. si esto ya está ahí, qué flojera. ¿Por qué voy a buscar un escalón más si ya tengo 3 escalones y con eso soy Sí, ahí feliz? está la escalera. Ya está el elevador Claro. puesto, ¿sabes? O sea, literal, la puerta está abierta. Solo es cuestión de que te subas. Pero Exacto, voy a pero- tener flojera de subirme. Sí, Es el tema. 100% responsabilidad del individuo. Ya la otra, nada más hay que hacernos amigos de Elon Musk para también estar Para cubiertos. estar ahí cubiertos. Y es todo lo que hay que hacer. Sí. Pero bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio, que creo que estuvo bastante bueno. Estuvo rico. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Bye, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.